¿Qué es mejor? ¿El vino con picada o el vino con asado? El vino con asado, toda la vida. ¿Te la jugás Me la juego. a muerte? No soy fanático de la picada. O sea, esto Y es ahí así. está mi crimen. Esto es así. Ah, venís fallado O entonces. sea, me gusta la picada, pero me gusta la picada así, la moderna, la que viene con tomatitos cherry, zanahoria cortada. No, yo te Pero no hablo la de clásica picada, jamón, salame, jamón. queso. Sí, eso. No, ¿No te gusta? no me gusta tanto. Pues yo te digo, te tiran en una isla con vino y picada, vino y carne, no dudas, carne. Me tirás a una isla, tirame con vino. El Está resto no bien. importa. Y un puchito. ¿Y vos qué crees? A la gente que le va más. Si vos tuvieras que decir esto le gusta más a la gente. Es que la entrada es un medio para un fin. La entrada es No, no para te pongas la pica y filósofo. No, sí, me pongo filósofo, vamos a hablar de filosofía. La picada es para el asado. Comer picada no es comida. Está bien. Por gusto, o sea, es un tema de gusto. No, no lo fundamentás. Es un tema de gusto. No, es un tema fundamentado. Sí, A ver, ¿no? ¿por qué? ¿La carne es mejor con el vino por qué? No, no sé si la carne es mejor con el vino porque la picada en sí mismo es picada. O sea, ya la misma palabra, te estás picando algo, la comida, lo sustancioso, el jugo viene después. Está bien, me cagas. Este es el podcast de Pipe Club. Fumamos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar. Ni A vos, ¿cómo va? tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Hace cuánto veníamos planeando esto? Y no sé si lo venimos planeando, pero que vos venís insistiendo casi un año. ¿Hace cuánto que vengo planeando esto? Desde la idea principal de tener algo por el estilo, más de un año seguro. Más de un año. Y todo este año varias veces. Mm. De esta charlita. Nunca supimos de qué íbamos a charlar, pero que teníamos una charlita pendiente para hacer un podcast, sí. Costó. Igual, creo que estamos en el momento justo. Estamos bien. Está pim, pom, pim, Antes pom. era muy temprano, ¿no? Como Sí. que yo estaba empezando, vos estabas en otra, qué sé yo. Yo estaba en otra, me daba nervios también, Claro. venir y grabar un micrófono en una conversación, Mm, como que no tiene mucha razón de ser. te cuesta hablar. Me cuesta hablar. Qué verso, boludo. Bueno, y ahora se dio, me parece que en un buen tipo, de verdad creo que todas las veces que te invité, le tengo fe a este. Como que pasaron cosas, la vida, madurar, y ahora estamos en un buen momento. Estamos No, y relajados los estamos dos. más cerca también. Porque toda la primera mitad de año charlamos un par de veces, pero de mitad de Mm. año para acá me vine. Bueno, Javi vive en Córdoba, no sé si saben, pero Ujú, me vine para Córdoba un par de veces y nos vimos, charlamos mucho. ujú. De hecho, tenemos este vínculo que me buscas en el aeropuerto y automáticamente salen charlitas filosóficas. Arrancamos de 0 a 100. De 0 a 100. Che, bueno, la onda del podcast, como lo van a ver en el título, es sobre la filosofía, ¿no? ¿Qué onda la filosofía? Y, no sé, ¿te querés presentar vos y decir un poco quién es Tommy y por qué elegimos la filosofía? ¿Por qué elegí yo y te lo impuse Sí, en vos, realidad? vos elegiste la Ahí filosofía. A ver, yo te podría decir, soy filósofo, Ujú. ¿no? O sea, es mi título de grado la filosofía, me recibí de filósofo. Estudié otras cosas, me gustan más otras cosas. Yo la filosofía por ahí no tengo tanto la dimensión académica, que sí, la estudié un montón, sé. O sea, yo cuando estudié la carrera me dediqué a estudiar y estudiar mucho, y siempre me dediqué a leer, pero vivir un poco más con la teología, más Claro. que con la filosofía. Y la filosofía para mí es más que, no sé, ser profesor de filosofía, ir a enseñarte metafísica, ir a enseñarte historia de la filosofía. Me gusta la filosofía como parte de la vida. O sea, me gusta filosofar, me gusta charlar, me Ta. gusta profundizar. Bien. O sea, no es algo ocupacional, es algo casi recreacional, lo tuyo. Sí, existencial, Existencial. te diría. Sí, Está sí, no bueno. es tanto un hobby, es un modo de ser. Bien, ¿y qué estás haciendo ahora? O sea, de tu vida. Vos sos profesor, se podría decir. Sí, en este momento soy raro, soy un híbrido, no soy así como soy y por poder poner un título, un Igual me gusta estereotipo, una profesión, no cierra. La pregunta, ¿quién es Tommy? Es tipo... No, y es que- arrancamos por un lado que para mí no me define, digamos, Claro. ¿no? O sea, ¿quién es Tommy? No sé, yo iría por un lado... Viste que es gracioso que a la gente
incluso a mí, si me agarrabas medio dormido, es ¿quién es Javi? Y empezás a decir todo lo que haces. Cosas, Todo lo que haces. lo que tenés, Sí. títulos, ¿no? Que es lo más fácil, también es real, porque en definitiva es parte de donde se desenvuelve mi vida, pero yo soy mi vida, soy mi personalidad, no soy lo que hago, Claro. soy con lo que hago, soy con mi contexto. Pero soy yo y cómo me voy desenvolviendo en esos contextos. O sea, hoy vos sos profesor y filósofo. Si nos quedamos en la parte de los títulos, mira, estoy con unas horas de clase en un colegio, que bueno, estamos en diciembre y eso acaba de terminar, y estoy desenvolviendo como una nueva área en mi vida, que es la de las charlas, las conferencias. No son sobre filosofía, tienen filosofía, porque de vuelta, tienen vida, ¿no? Pero son sobre teología, fundamentalmente sobre Biblia. O sea, vos cuando a la hora de hablar te va más Sí, me apasiona. charlar de teología. A mí me apasiona Jesús. Claro. O sea, hoy que vamos a hablar de filosofía, no vamos a hablar de eso. Pero si me preguntas a mí quién soy yo, Claro. y sí, Un amado hijo de Dios. un amado hijo de Dios. Mirá, De pero vuelta, Leo, sí, Charrea son- y chocolate. Sí. A ver, es verdad, Es pero la son verdad. títulos fáciles, Sí. ¿no? Como que Bueno. uno los tiene medio afuera y si yo soy hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios. No sé si me presentaría así. Claro. Un poco corky. Es para que te peguen en el... Claro, sí. Te metan como en que el ya está. locker. Ya varios acaban de bajar de escuchar Para- el podcast. Es para que te hagan calzón chino Sí. y te metan en el locker. Sí. Sí. Nada, estoy con eso y otra cosa que sí me define mucho, a mí me gusta estudiar. Y tengo como una especie de adicción a la cursada. Entonces estoy terminando la carrera de teología, estoy arrancando a estudiar cosas de psicología. El año que viene no me da ahora para hacer la carrera, no me da porque estoy haciendo otra carrera y no me da porque no me da la vida. Ujú. Hoy no tengo las pilas para hacerlo. Pero sí estoy haciendo varios cursos, diplomaturas, o los que no estoy haciendo ya están planificados para el año que viene. Y también voy a meter como un poco más profundo en Biblia. Es como el Antiguo y Nuevo eterno, Testamento. el eterno estudiante. El eterno estudiante, sí. Tengo un primo, Dani, no sé si vas a escuchar esto, pero que el flaco arranca una cursada nueva todos los años. Y putea, y los exámenes, y él labura, es profesor, o sea, el profesor labura un montón en Pero clase, fuera de ¿termina clase. alguna carrera o arranca algo nuevo todos los años? Arrancó... Pues si me relacionás con el, perdón Dani, pero con el que no termina una carrera y arranca todos los años una nueva, creo que no es. como que va ampliando cosas que le gustan. Ah, eso sí, a full. Entonces, la idea de él es terminar todo. Pero es como que se va copando y va ampliando. Y yo digo, che, ¿cómo estás? No, preparando el examen. ¿Cómo estás? No, corrigiendo exámenes. No, matame acá. Yo terminé el colegio, la facu, el colegio primero. La facu me gustó un poco, lo terminé, fue nunca Sí, más. todo un ejercicio ascético para terminar eso y Sí, va. darlo por cumplido una O sea, etapa. me encanta aprender. Pero capaz que desde otro Ojo, lugar podría a mí me ser. pasa lo mismo, me encanta aprender, por eso me gusta la cursada, no me gusta rendir. No me Claro. gustan los exámenes, no me gusta que me tomen de memoria. De hecho, y me parece que con esto ya podemos cerrar la parte de Ujú. Tommy, hoy en día una de las cosas que me están pasando es que el estilo de vida que estoy llevando con las charlas, con las conferencias, que va de a poquito, digamos, voy arrancando, pero voy teniendo, y como son las primeras también me llevan un poco más de tiempo, pero lo que me está pasando es que me gusta mucho el estilo de vida. El estilo de vida ya es un estudio que es más informal, o sea, que va por fuera de lo académico, de la facultad, de lo universitario, con mucha producción escrita, leyendo, escribiendo, pensando, profundizando todo el tiempo, escribiendo y transmitiendo. O sea, estudio / contemplación, producción, transmisión. Claro. Es una linda tríada que me gusta como estilo de vida. Yo creo que es si lo pienso es estudio adentro de una institución. Hay gente que vive para eso toda la vida, pero digo, creo que lo lindo sería lograr que en algún momento vos puedas hacer esto que estás haciendo vos, como Sí. estudiar de gusto y no tener que el examen, necesitar del examen para... No me gusta el examen, sí me gusta tener grandes maestros. Claro. Para mí no es lo mismo, de cualquier tema que quiera investigar, suponete sobre filosofía, leer un libro que me encanta, Ujú. y si son libros buenos me despiertan y me abren mundos desconocidos, pero no es lo mismo eso que tener un maestro, ¿no? con toda la fuerza de la palabra, que te guía. Claro. O sea, que él sabe eso que vos estás leyendo, sabe mucho más, hace una gran síntesis muy profunda, Claro. y te destartala, te mueve el piso, te interpela. Pues y algo que pensaba es, bueno,
de esto que decía recién como no cursar o salir de la institución y no tener más exámenes. Y muchos te pueden decir, bueno, pero el examen cementa el conocimiento. Pero cuando vos aprendés de gusto, pues después lo vas a enseñar, ir a enseñarlo es un examen. Bueno, de hecho, para los que nos dedicamos a la docencia, formal o informal, creo que es más o menos una experiencia compartida que el mejor modo de aprender es enseñando. Toda la vida. Claro. Toda la vida. Yo aprendo mucho más enseñando incluso que escribiendo. Hasta te diría que es superior, ¿no? Al examen de la... Y No, te es toman muy- hacer es muy preguntas. superior, porque además el examen, especialmente son los exámenes tradicionales, ¿viste? Mm. Que parten, la regla del examen, la pedagogía del examen es la memoria. Si van de ahí, vos no podés asegurar que el alumno haya comprendido o sea interiorizado el conocimiento. Claro. Está bien. Cuando Che, vos tenés que transmitir, ahí te das cuenta si lo que estás diciendo lo sabés o no lo sabés. A ver, del tema propuesto, que ya hablemos de filosofía. Ujú. Te digo por dónde venía yo y vamos desgranando desde ahí. ¿Qué pensaba yo cuando quería hablar de este tema con vos? Algo recurrente que veo cuando charlo, cuando discuto, cuando debato con la gente, cuando charlo, incluso cuando charlo sin discutir, pero cuando hay alguna ida y vuelta con alguien, me doy cuenta que muchas veces, si la conversación prospera, llegas al punto donde, desde dónde sale cada uno, o sea, hay un desde dónde sale cada uno como más superficial, que es, te criaste en este lugar, perteneces a este grupo social, qué sé yo, y es como, bueno, viene desde ese lado, y hay uno como más profundo para mí, que es desde dónde están formulando lo que me dicen. Cuando la charla es corta, no llegás a eso. Pero sí, cuando discutís o tenés una charla, una ida y vuelta con alguien sobre alguna idea, yo me doy cuenta muchas veces que el otro tiene presuposiciones, tiene formulaciones hechas en su cabeza y que muchas veces no son conscientes de todo eso, ¿no? Que es una filosofía, o sea, que en definitiva es como tienen una filosofía de la vida y ellos no le pueden poner palabras. Al 90%, si una de cada 10 personas sabe bien qué es lo que piensa, ponele, yo creo que son menos, pero me pasa eso. Entonces digo, ¿qué pasa con la filosofía? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué todos tenemos una filosofía? No sé desde dónde quieres arrancar. No, es que dijiste un montón de cosas y todas para mí son para opinar. Arranco por ahí por lo menos importante. No me metería en estadísticas de este estilo, ¿no? Como que el 90% de la gente o el 90% de las cosas que piensa la gente o ese tipo de cosas puede ser que sea cierto y de hecho es muy probable que sea tu experiencia. Me parece un poco agresivo a la hora de encarar. Como Sí, es. tenemos distinto, yo no tengo tanto por ahí el modo de Pipe Club, ¿no? Que No, es más no. combativo. Es un reduccionismo útil, si querés. Es como una forma de decirlo de. Claro, lo que yo estoy pensando es que el que esté acá no se sienta atacado por esto, digamos, ¿no? Sí que nos podemos sentir interpelados, Ujú. porque después hay muchas cosas que me parece que decís que son verdad. Por ejemplo, que tenemos como nuestro pensamiento muy compartimentado, tenemos cajitas adentro nuestro Ujú. que están todas como muy separadas, entonces en definitiva no hay algo común que te nuclee lo que podríamos llamar en filosofía una cosmovisión, ¿no? Ok. Una visión del conjunto, que puedas tener una filosofía, si querés, como un poco más completa, una mirada más unificada. Ujú. Y tenemos muy separado lo que pensamos de repente de la vida, lo que pensamos de la muerte, lo que pensamos de la moral, lo que pensamos de los vínculos, lo que pensamos de todo. Y también es como que hoy hay mucha ideología. Eso te iba a decir. Hay Como mucha decía que no ideología. hay. O sea, no hay una coherencia Visión entre única. lo que estás diciendo y lo que estás viviendo. Eso es Claro. una ideología. Una ideología es un sistema de pensamiento que puede ser sobre algo chiquito o una mirada más macro, sobre la realidad y sobre el mundo, que en definitiva no tiene asidero en el sentido común. El sentido común es la fuente, nace de tu experiencia cotidiana de la vida. Claro, porque yo pensaba, mucha gente hoy diría que tiene una ideología. Te podría decir, bueno, yo tengo algo unificador que es una ideología al respecto de las cosas, pero no una filosofía. Sí, una filosofía. Hay mucho debate en torno a la palabra ideología. Okay. Para mí, la palabra ideología tiene una connotación negativa. Bien. Algunos te dicen que no. ¿Cuál sería?
Y la connotación negativa sería como una especie de racionalización de la realidad donde estás dividiendo lo que pensás de lo que vivís y podría ser como una especie de justificación, pero está como desalineado. La ideología en definitiva te metes en un sistema de pensamiento que sí no te acerca a la realidad. De hecho, en filosofía para mí lo propio no es hablar tanto de pensamiento como de conocimiento. Bien. En el pensamiento estamos hablando como un idealismo, en el conocimiento estamos hablando de una conexión con la vida, con la realidad, Ok. con el mundo, con cómo funciona, con el otro. La ideología, para mí, ¿sabes qué? Ahora que lo decís, nunca le puedo poner bien el dedo en esto es la ideología. Nunca lo estudié tampoco, pero siempre me da la impresión de que tiene como un rasgo de filosofía en cuanto a que busca explicar. Como que por ahí lo que a mí no me gusta de la ideología en general es que siempre tiene explicación para todo. Entonces, como que con un par de proposiciones cortas, sencillas, explicas todo. Bueno, también, a ver, pues te quiero decir dos cosas. La primera es esto que estabas diciendo vos. Este querer explicar todo lo que termina teniendo, de connotación por lo menos, por ahí algunos de los que están escuchando no están de acuerdo, pero lo que tiene de connotación la palabra ideología es que en definitiva terminás defendiendo hasta lo indefendible, ¿no? O sea, si vos sos kirchnerista o sos del PRO, terminás agarrando y abrazando un montón de cosas que en realidad no defenderías o no son defendibles, pero por una cuestión yo diría como una intelectualidad desordenada en relación a eso, Okay. donde no te puedes compenetrar con la realidad. Es como que vos me hables de tu mujer ahora y ella es todo perfecto y hay que ver por qué lo estás haciendo, pero en definitiva estás con un afecto, un amor y una inteligencia desordenada en torno a la realidad. Por ahí porque la tenés idealizada a ella, por ahí porque cuando estás hablando conmigo no te animas a tener defectos. Claro. No importa por qué, no importa cuál es la causa, pero la ideología tiene un poquito de eso. Lo otro que te distinguiría, que esto es lo segundo que te iba a decir, de filosofía y de ideología, es desde la definición etimológica. Muy sencillo, filosofía, sofos, amor, sofos, sabiduría, filo, amor, es amor a la sabiduría. La sabiduría en griego tiene toda esta connotación de saborear, uno saborea la realidad, entonces es ese amor, es ese gusto por conocer las cosas. Y la ideología, ya logos, ciencia, conocimiento, razón, estudio, de la idea. Claro. Entonces te quedas en el plano de las ideas. Y el plano de las ideas está desconectado de la realidad. Si es solamente plano de las ideas. Okay. Y ahí me meto por ahí en otro tema, en torno a la filosofía, que es un poco lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, por decir algo también generalizado, mal y pronto, pero nos caracterizamos, entre otras cosas, por el relativismo. O sea, no hay una verdad. ¿Qué pasa? Lo que concebimos de la verdad en general, cuando pensamos en la verdad, es una cosa fría, desconectada de la realidad, de insensible, ¿no? Si vos querés proponer algo como, che, esto es así, no es solo lo que pienso, no es solo mi opinión y no es solo como vivo. Para mí esto es así, automáticamente te convertiste en una persona rechazable. Pasa que ahí entra en juego el subjetivismo, ¿no? Y de que vos te armás tu propia realidad. Entonces, para mí esto es así, es la imposición de vos sobre el otro. Como no hay verdad, no hay una verdad trascendente afuera de cada uno. Claro, no hay una verdad más allá de nosotros. Para mí esto es así, es para mí, mi experiencia... Me estás atacando, me claro, estás estoy invadiendo. Sí, yo me tengo estás mi invadiendo, experiencia, sos agresivo, el violento. tiene su experiencia y decir, para mí esto es así, no es para mí, mi experiencia de lo que está afuera es así, sino es, yo armo las cosas así, y ya te lo estoy imponiendo a vos, que vos lo armás de otra manera. Y es loco, porque mucha gente la hace tropezar eso, porque, digamos, se apoya sobre algo real, ¿no? Que es la experiencia subjetiva, es real. Yo creo que habría que distinguir como planos de verdad. No me quiero meter todavía en ese tema, pero creo que hay distintos planos de verdad. Pero en esto, en el que niega que haya una verdad, en general esa persona no solo vive como si hay verdades universales, ¿no? Sino que también termina haciendo lo mismo con vos después. O sea, vos le contás cualquier cosa y esa persona ya te impone algo. El otro día una amiga me contaba, voy a decir una estupidez, el ejemplo es muy pavo, pero para mí es un poco como funcionamos, que rechazamos que hay una verdad, pero terminamos universalizando verdades que son nuestras y subjetivas y que de hecho no son verdades eternas, por decirlo de algún modo, no son las verdades verdaderas. Esta amiga me contaba que
nada, ella vive en lo de sus papás, tiene 32 años, y sus amigas es como que están indignadas. No puede ser que vean lo que de sus viejos y ya tiene que salir y conocer el mundo y no sé qué cosa y bla, bla, bla. Y ella, que para mí es una persona súper piola, ¿no? Muy, muy afianzada en la realidad, con mucha filosofía, muy coherente, además esas personas como súper simpáticas, agresivas, no. Atractiva, es una hija, no, súper atractiva, digamos, de personalidad, de pensamiento, todo. Y ella me decía, la verdad que me dicen esto y no tiene ningún tipo de asidero en mi vida. O sea, sí ahí la misma persona que me está diciendo no hay verdad, me está imponiendo algo. Claro. Y me está imponiendo algo desde lo que la otra persona piensa. Y hoy hay mucho de eso, ¿no? Te imponen, por ejemplo, que no hay verdad. A ver, estoy tratando de... Salen aristas para todos lados. Para todos lados. Es increíble cómo nos vamos en 2 minutos para cualquier lado. Voy a tratar de retomar de algunos de estos puntos donde estábamos. La parte... ¿Por qué? Arranquemos de... Bueno, vos recién dijiste que era la filosofía, ¿no? Es el amor por la sabiduría. Sí, la definición etimológica que en este caso coincide bastante con la esencia de la filosofía. Bueno, hay una versión de la filosofía que es con la que yo me crié, que es cuando estás al pedo, estás en mi casa, me decían dejar de filosofar, como, che, dejá de pensar pavada, como todo muy lindo, pero estás, o sea, la realidad está acá, y cuando filosofás estás en una nube donde... Bien. Y hay como algo de eso en la sociedad, ¿o no? Hoy. ¿Y cuál es el lugar propio de la filosofía, ¿no? Como en nuestra vida? Bueno, dos preguntas. Tranqui, en Sí, 5 palabras. sí, En como para fumarse un poquito y responder. Y Te doy un renglón ahí, chiquitito. Bueno, de hecho esta aclaración está buena, digamos, cualquier cosa que podamos hablar acá ahora, nada es del todo absoluto, en el sentido de que nada cierra esta conversación, ¿no? Y Claro. habría mucho para hablar. Lo primero, creo que la filosofía hoy tiene mucho prejuicio. O sea, hay mucho prejuicio hacia la filosofía. Uno es ese, que se manifiesta en comentarios cotidianos como dejar de filosofar, ponete a hacer cosas serias. Claro. Pero eso, que es un comentario, es inocuo, digamos, no tiene ningún tipo de maldad y tampoco es que están destrozando la filosofía por lo que dicen. Mira No, que pero agresiva te la gente. a mí por lo menos me formó en una visión de la filosofía. Pero no solo es una visión de la filosofía, es una visión de la vida. Porque, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vale hoy es lo productivo, ¿no? Entonces, de fondo, detrás de esa frase, que es una frase realmente inocente, sencilla, bueno, te están diciendo, mirá, a ver, las cosas que valen son las cosas útiles, es lo pragmático. Vos tenés que ser un tipo productivo, ponete a hacer algo, lo que sea. Cuando eras un chiquito, andá a limpiar la casa. Cuando sos grande, yo hoy me dedico a estudiar y a escribir y esto, y me termina pasando, por inseguridad personal, que termina siendo como todo un lobby de, mirá, el estudio y esto y las charlas, pero en definitiva cuando le digo a alguien, che, estoy dando una charla, me siento un tarado. Claro. ¿Por qué? Porque, mirá, bueno, das charlitas, ¿entendés? Como, nada, pensás, Me vino a la cabeza Chesterton que decía que al hombre práctico, él decía como al pragmático. O sea, como el pragmatismo, nadie se movió nunca, nadie nunca salió de la cama por ideas pragmáticas. O sea, está todo en lo inmaterial, en los ideales, porque vos no... Una guerra, por ejemplo, le decía una guerra, vos no le decís, che, vamos a luchar esta guerra, pero vamos a tener acceso al golfo de no sé dónde porque hay barriles de petróleo para bajar el precio del petróleo. Nadie va a ir a matarse por eso. Pero si es para defender, porque hay dos cosmovisiones en lucha y está en riesgo tu vida, tu mundo, ¿no? El hogar, la patria, tu familia, vos ahí sí te vas a hacer el sacrificio, vas a salir de la cama o te vas a arriesgar algo. Es como que... De hecho, me surgen decirte dos cosas y con la segunda también te respondo a la otra pregunta que tenía sobre el lugar de la filosofía. La primera es esto, como ahondaría un poco qué significa salir de la cama. Porque vos decís eso y yo imagino que por ahí de repente el que está escuchando dice, yo salgo de la cama por laburo, salgo de la cama por guita, salgo de la cama por algo por un emprendimiento que tengo, pero por eso hay que ver qué significa salir de la cama. El salir de la cama me suena a esto, el estar dormido y despertarse. No. O sea, el salir de la cama como empezar algo en la vida, o sea, creer que en la vida hay algo que vale la pena, bueno, lo suficiente como para salir de la cama en el sentido de
Pero existencial. Existencial. Despertarse, por Sí, eso yo sí, decía, el sí. estar dormido, despertarse. Salir a la vida Dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Claro. Dejar de hacer cosas y tener un sentido. Que de hecho, a ver, la verdad es que mi cabeza está disparando para muchos lados. No, volvemos al otro. No, es que estoy... ¿Qué otro? No, al lugar de la filosofía. Claro, no, Estamos en iba esa. a ir, sí, Dale. iba a ir para ahí. Y ahora creo que me olvidé de todo lo que disparaba. Bueno, la cabeza se van cayendo las ideas, estamos viejos. Sí, me olvidé lo que iba a decir. Pero me acuerdo otra cosa que iba a decir. Vos en un momento decías, por una idea, ¿no? Salimos de la cama. Y el lugar de la filosofía tiene que ver con esto para mí, ¿no? Por un ideal. Por un ideal, sí. No me acuerdo si lo dijiste o si lo charlamos antes de esto, de todos tenemos una filosofía, ¿no? No me acuerdo si lo dijiste cuando hablabas de cuando hablas con la gente, pero todos tenemos una filosofía. Cuando decimos todos tenemos una filosofía de fondo, estamos manifestando una visión del hombre que te lo puede decir la filosofía, te lo puede decir la psicología, te lo pueden decir un montón de ciencias humanas, y te lo dice el sentido común también, que es las ideas rigen nuestra vida, ¿no? Nosotros a veces, siendo tan prácticos, las ideas nos dan fiaca. De hecho, suele pasar esto. Nosotros, la filosofía es un fin en sí mismo, no es un medio para un fin. Yo soy ingeniero, entonces estudio la realidad para poder modificarla, porque si tengo que hacer un puente, sé que no puedo hacer un puente de papel. ¿No? Si tengo que hacer un barco, tampoco lo puedo hacer de papel porque se me hunde en el agua. Entonces yo estudio cómo funcionan las cosas para transformarlas. Ese es el mundo del trabajo. Estudio la realidad, pero para darle a la realidad una cierta utilidad que yo estoy necesitando. La filosofía no tiene eso. La filosofía es un fin en sí mismo. O sea, yo estudio ¿para qué? Para estudiar. Conozco ¿para qué? Para conocer. Profundizo ¿para qué? Para profundizar. Claro. Después, obviamente, me ayuda a vivir mejor. Y en ese sentido tiene como la más grande de las utilidades para el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, cuando hablamos del fin, en una terminología como un poco más coloquial, estamos hablando del sentido de la vida, ¿no? O sea, si las ciencias pragmáticas son un medio para un fin y la filosofía es un fin en sí mismo, en definitiva te estoy diciendo, la filosofía busca sentido. Bien. Sentido del hombre, sentido de la vida, sentido de la muerte, sentido del mundo, sentido de la moral, sentido de lo que quieras, busca sentido. Pero incluso el sentido es algo muy olvidado en la vida del hombre. Hoy nosotros hablamos del sentido de la vida y de repente, ¿no? Es el planteo existencial que está de fondo, pero como palabra tampoco vale. Oye, che, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y no sé, no jodas, ¿viste? No te pongas a filosofar, me de hacerme un vinito y sigamos charlando de lo que estamos charlando. El otro día con mi jefe me pasó esto. O por ahí te dicen pasarla bien, lo mejor que puedas y no joder a nadie. Claro. Que eso es lo más cercano a una explicación que te pueden llegar a dar. Y ahí está bueno, porque me estás poniendo el ejemplo de cómo las ideas rigen nuestra vida. Si yo creo que hoy, a ver, porque acá hay que hacer una distinción. Hoy en general las ideas que tenemos no son ideas que están pensadas. O sea, no son ideas que están conscientes, son ideas que están como de fondo y que son el tractorcito que van como pedaleando nuestra vida y nos llevan para un lado para otro, la orientan y marcan tu fin. Una es esta. Bueno, ¿dónde está el fin de la vida? ¿Dónde está el sentido? ¿Cuál es la idea que está ahí detrás? Disfrutar, pasarla bien, viajar, tomarte un vino con tus amigos. Y todo eso en sí mismo no tiene nada de malo, pero lo que tenés que tener consciente es que si todo eso es el fin de tu vida, bueno, sos lo que en filosofía se denomina un hedonista. ¿Quién es el hedonista? El que concibe que la felicidad está en el placer. Bien. Con cualquier cosa, si pensás que las frutas tienen sentimientos, no vas a comer frutas, ¿no? En todo está la idea detrás de la práctica. Ok. Sí, digamos, ¿por dónde seguir? Bueno, te tiro dos lugares por donde seguir. Vos me hacías la pregunta de cuál es el lugar hoy de la filosofía. Para mí hay que hacer una distinción. ¿Cuál es el lugar de la filosofía en la sociedad? ¿Y cuál es el sentido de la filosofía o el lugar de la filosofía en la vida del hombre? Para, ya sé a dónde quería ir. Paro. Pues yo estaba pensando en algo, no era que estaba en blanco. La pregunta, a ver, eso es lo que a mí me gusta como ejercicio, como un desafío. Si yo tuviera que desafiar a alguien, en el buen sentido, ¿no? De un challenge, de algo positivo, a buscar su filosofía, la filosofía empieza por la pregunta, ¿no? Como preguntarse el trabajo reflexivo, digamos, de decir, bueno,
vos decías, hoy la gente piensa en términos prácticos. Yo salgo de la cama para hacer plata y hacer como los chiquitos. ¿Por qué? ¿Y qué de los chiquitos? Hacer como los chicos, como los nenes. De los nenes empiezan, ¿por qué? Tratar la Ah, bola, claro, le claro. agarró. Hacer como el que ¿Por qué? pregunta. ¿Por qué? Hasta que, viste, ya está. Tipo, no sé qué tenía que tener que llegar al primer motor inmóvil. O sea, Sí. eh, Bueno, el inicio de la filosofía, en eso que estás ¿el por diciendo, qué? Es el por qué. claro, es más que el porqué, te diría, es el porqué, pero el porqué nace del asombro. El asombro es una actitud interior, que uno se asombra de las cosas. Por eso el chiquito agarra un autito y se queda 2 horas jugando con el auto, lo mueve para adelante, lo mueve para atrás, lo mueve para adelante, lo mueve para atrás, lo mueve para adelante, lo mueve para atrás, y no se aburre de eso. Mm. Nosotros estamos aburridos de Claro. la vida, ¿no? Ujú. Porque la cotidianidad perdió sentido. Todo lo que tiene la filosofía es que no es que te alejas de la cotidianidad, sino que te alejas de las concepciones corrientes y comunes de la cotidianidad para buscar un sentido más Ok, profundo de las entonces cosas. digo, si yo tuviera, si a alguien que no tiene mucha idea ni de la filosofía, ni de su filosofía, por ahí Sí. un buen lugar para empezar es empezar a preguntarse, como los primeros filósofos, ¿por qué? Digamos, una actitud filosófica ante la vida es preguntarse por qué. Sí. Y muchas veces, como estamos en un mundo muy dominado por lo material, nos quedamos en la primera o segunda respuesta. ¿Por qué? Para hacer plata. ¿Por qué? Porque tengo que vivir. Y por ahí te quedas ahí. Pero pues, si seguís ahondando, es- No, es que, terminás- bueno, de esas respuestas volvería a preguntar por qué, y por qué hacer plata, y por esto, y por qué y eso. porque hay que trabajar, y cuál es o sea, para vivir. Y por qué necesitas sobrevivir. Y porque la vida tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Entonces, Sí. en muy pocas preguntas. Yo, si alguien quiere filosofar, a mí, cuando ibas empezando a hacer todo este relato, viste, del porqué, de la pregunta, y pasar al niño, y bla, 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 ahí me surgía que el primer porqué que le preguntaría lo agarraría como con su vida práctica. No le diría pregúntate el porqué del mundo, No, porqué de no, la tal naturaleza, cual. porqué Sí, del sí, sí. orden, porqué de... A eso voy. Lo primero que haría es como recorrer tu día a día Sí. y vas a ver cómo pensás. Ahora, te cambiaría la pregunta del por qué. No te diría por qué, te diría para qué, ¿no? Porque en definitiva estamos yendo al fin, no a los medios. El por qué son preguntas muy parecidas, pero el por qué es como un poquito más... Está bien. es un porque- nivel como un poco más bajo que Ok. el para qué, porque el para qué ya te marca el sentido, el fin, a dónde vas, a dónde camina todo, para Bien. qué haces lo que haces. Bien. Porque el por qué puede encontrar como explicaciones muy cotidianas. Bueno, ¿por qué? No sé, ¿por qué laburás? Sí, bueno, no sé, por la guita, te dice uno, porque tengo que hacer algo. Está bien. El para qué, bueno, ¿cuál es el Te sentido de tu fuerza a trabajo? buscar sentido. Te fuerza a ¿No? buscar sentido. Hay Es una pregunta. vocación, hay una vocación que estás haciendo, laburás para el ocio, para mi familia, para el amor, Ujú. ¿para qué? Digamos, ¿qué es Claro. lo que viene más profundo después? ¿Cuál es el fin? Es muy gracioso, ahora que me decías eso, cuando preguntas para qué, estás apuntando. La misma pregunta te fuerza a pensar en términos de sentido. ¿no? En términos de sentido, Entonces, absolutamente. es gracioso cuando a mí me pasa, cuando alguien, muchas veces es lo que vos decís, la gente que por ahí que te niega el sentido en la vida o lo que sea, o que no existe una verdad, ellos mismos no operan, es más una postura, ¿no? Frente a la vida o frente a algún pesado como yo que te viene a romper las bolas con estas cosas, que una realidad, porque en realidad la realidad es otra. La realidad es que, aunque discursivamente me digas que no hay sentido, no hay verdad en las cosas, vos no operás de esa manera. Porque no, pues ni hablarías conmigo, ni Es te que levantarías todo, de la Javi, cama. a ver, Pará, pero no terminé. sí, Entonces digo, como que el sentido y la verdad están tan imbuidos en nosotros, es tan evidente que nos lo pasamos de largo. Porque es como, no sé, es como el cielo. ¿Viste? Como es tan evidente que muchas veces te lo pasas de largo. Tan grande, tan evidente. Y algo que a mí me rompe la cabeza es el tema del sentido. Y lo pienso mucho en estos términos. Si no hubiera verdad o sentido, es gracioso porque nosotros funcionamos, nuestra forma de operar en la vida, y buscamos sentido a todo. Y o sea, no existe buscar sentido si el sentido no existiera. ¿Entendés? Como
que estemos buscando sentido en un mundo donde no existe el sentido es ridículo. Es absurdo, es un absurdo. Entonces, Sí. la misma noción de sentido es esto, es el para qué, o sea, lo tenemos, está innato en nosotros. Es Todo el ley. tiempo. Mira, y arranco, primer comentario que tiro sobre esto es un análisis más sociológico, ¿no? O sea, porque me parece que puede llegar a ser incluso más interpelativo que ponernos o ponerme yo a responder y hacer un análisis sobre el hombre y el Hablemos en sentido y términos la prácticos. Sí, naturaleza. sí, me divierte, hablemos en términos prácticos. Sí, la sociedad, o sea, ¿qué es lo que Cotidianos, pasa? cotidianos. ¿No? O sea, cuando nosotros buscamos sentido a todo, hoy alguno te puede decir, no, mira, no buscamos sentido. Y yo te diría, hoy en la sociedad, toda esta sociedad que decíamos en cierto punto como rechaza la filosofía, o más que la rechaza, la tiene como algo, sí, como algo pavo, ¿viste? Y te deja de filosofar. En general, todos los que tuvimos experiencia de filosofía en el colegio suele ser bastante berreta, porque te enseñan historia de la filosofía, entonces no entendés nada, tales de Mileto, que el origen del mundo está en el agua, ¿viste? Y te vas ahí a los primeros filósofos, pero sí me parece que hoy se va manifestando por muchos lados como esta necesidad de, yo diría, filosofía, barra sentido, barra interioridad, barra espiritualidad. Y entonces uno necesita como tener como un cierto conocimiento de la vida y de su propia vida, entonces vas al tarotista, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el otro te está dando con las cartas sentido o te haces la carta astral, más allá de la opinión que pueda tener sobre esto, ¿no? Sí, O sí, sea, no esto estamos no estamos juzgando jugando, nada, o está sea, bien. esto es simplemente un análisis de qué pasa en la sociedad y qué es lo que Fenomenológicos. hacemos, fenomenológico, puro fenómeno, lo que aparece. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que aparece hoy en día? Y bueno, que terminamos yendo a hacer la carta astral, hacemos un montón de cosas que en definitiva tratan de ponerle como una cierta explicación a la realidad, incluso te diría más, como un cierto control sobre la realidad. Ujú. Y ahí me puedo ir más allá del tarotista, me voy a la cábala. Cuando uno tiene una cábala, que es algo muy humano la cábala, ¿qué es lo que está de fondo? El deseo de control. Entonces, no sé, juega River, juega Boca, juega el que sea, y yo me pongo los mismos calzoncillos sucios que vengo usando del primer partido, cuando, no sé, ganó la Copa América River, y uso los mismos porque siento una cierta seguridad Ujú. sobre el resultado del partido y sobre la realidad, porque la realidad nos provoca inseguridad. Ujú. Porque como no tenemos todas las respuestas, necesito como empezar a dominar. Ok. De hecho, históricamente para mí hay algo interesante, si te aburre cortarme con esto, lo digo No, rápido metele, igual, metele. pero para mí hay algo como a nivel histórico muy interesante que es esto, ¿no? Nosotros hasta hace un tiempo, hasta hace 100 años, 150 años, antes de este avance de la técnica, de la tecnología, de las ciencias tan fuerte, toda esta revolución tecnológica y científica que estamos viviendo hoy en día, una nueva revolución científica, antes de esto la experiencia del hombre frente a la realidad era sentirse dominado frente al dominador. O sea, ¿quién te domina? Domina la naturaleza, porque yo no puedo controlar la salud, no puedo controlar el nacimiento, no puedo controlar la prosperidad, no puedo controlar el alimento. Hoy en día tenés un campo y tenés la posibilidad de tener riego automático, tenés pesticidas, tenés un montón de cosas que te ayudan a controlar, a dominar, que te ayudan a evolucionar en este sentido práctico. Antes no lo tenías. Entonces, ¿de qué dependías? De la naturaleza. Y era muy evidente que para nosotros había una fuerza superior a nosotros. Claro. Y eso te hacía pensar, y eso te daba filosofía. Hoy en día nosotros tenemos un dominio muy grande sobre la realidad, con la técnica. Entonces ya no pensamos en la vida y en la muerte. Porque vos tenés 5 hijos y no se te mueren 1, 2 o 3 en el camino, Claro. por una fiebre. Mm. ¿No? Hoy ya está, le das un ibupirac, se acabó el problema. Entonces recién cuando nos pasan cosas fuertes en la vida, malas o lindas, te echan de un laburo, se te muere un familiar cercano, tenés alguna desgracia, No, nace tenés un alguien o hijo, claro. tenés un hijo. Y ahí te cambia todo. Pero necesitamos recién como esos grandes acontecimientos de la naturaleza para despertarnos nosotros y darnos cuenta que en realidad todo el control que parece que tenemos sobre la vida no lo tenemos. Uno de los grandes males, sí, tal cual. Y anulan la filosofía. Uno de los grandes males que yo veo es, bueno, esto lo charlé cuando hablamos de la vida en el campo versus la vida en la ciudad. Yo decía que uno de los grandes males que yo veo hoy es que todas las ideologías y todas las cosas que vemos que surgen de la ciudad, que a mí no me gustan, como, qué sé yo, las que sean, no importa, que son degradantes de la condición humana,
surgen de este fenómeno de, por primera vez en la historia, más gente en las ciudades que en el campo. Leyéndolo como, por primera vez, más gente en un ambiente humanizado a un grado impresionante. Tenemos luz todo el tiempo, agua todo el tiempo. Humanizado en ese Claro. sentido. Ok, Dominado por la una técnica. cierta dignidad de vida que igual no condice con la realidad de nuestro país, ¿no? Pero Perfecto, no, pero sí, sí, en las ciudades grandes tenés hay un grado, un control sobre la realidad más grande que el que tenés en el campo. En el campo seguís sacando la mano afuera a ver si llueve, porque tu día a día depende todavía del clima. Estás expuesto a estas fuerzas que vos mencionabas antes, y te da como esta humildad de que en el mundo suceden cosas más grandes que vos. En la ciudad vos podés vivir con esta realidad controlada, desde que nacés hasta que te morís. ahí te hago un mini paréntesis también ahí, que lo hablábamos ayer, estábamos en un pueblito de mala muerte, digamos, ¿no? No, O sea, seas guacho. no, de mala muerte me refiero a esto. ¿Cuánta gente hay? No, es espectacular, digamos. Sí. Es lindísimo, pero estábamos en un pueblo, no vamos a decir el nombre. No podemos decir. No podemos decir el nombre. Pero estábamos en un pueblito y de hecho todo lo que surgía, por eso de mala muerte es una expresión nomás, todo lo que surgía era una valoración al estilo de vida. Eran las 2 de la tarde y el mundo estaba frenado. Y hablábamos de qué lindo sentarse en la vereda, qué lindo poder frenar. Y mi comentario ahí fue, en Buenos Aires uno no puede frenar. No podés frenar. Como que si dejo de elaborar, si freno, estoy haciendo algo mal. Si dejo de ser productivo, no estoy bien. Algo pasa. Me pasa con, digamos, un familiar, simplemente para... No creo, ningún familiar mío va a escuchar este podcast. Pero para que quede ahí desapercibido. Imagínate que el día de mañana soy famoso y esto sale a la luz. Pero con un familiar que esto nos pasa a todos, nos pasa a todos, también a los que tratamos de vivir de otro modo. Pero te discute desde el punto de vista de los títulos, de esto, de lo otro, como te discute hasta quién está más cansado, quién durmió menos. Claro. Porque si él durmió menos, es mi hermano. Es que iba a empezar a tirar el currículum, ¿viste? Claro. Pero, ¿qué haces, bro? Bueno, él, nada, es ingeniero químico, labura en Estados Unidos, gana guita, bla, bla, bla. Y tiene todo esto que de repente nunca se lo dije a él, así que espero que no lo escuche. Te compite todo el tiempo por esto. Claro. Y de hecho, yo en su momento estuve en el seminario para ser sacerdote. Él le preguntaba, bueno, ¿cuándo vas a hacer algo útil? ¿No? Como... Copado. Sí. Me pasó lo mismo cuando estudiaba filosofía. Bueno, ¿y cuándo? Porque es el criterio del mundo. Tenemos una cabeza como muy pragmática, muy cientificista. Lo que vale es lo tangible, es lo real, es lo productivo, es lo útil. Che, y volviendo un poco, a ver, entonces, zanjamos el tema de qué es una filosofía o como asentamos, pusimos la piedra fundacional de la charla, de decir, bueno, todos tenemos una forma de verlo. ¿Quedó claro? ¿Te parece que quedó claro o...? La verdad, no sé. No, eso lo pueden responder. Si esto fuese un vivo, lo podría responder la gente. Pero digo, creo que queda, detrás de todo lo que fuimos hablando, creo que queda relativamente claro, por lo menos dentro de lo que nosotros pensamos, esta necesidad de tener algo más que lo productivo y ver cómo estás viviendo tu vida y ver esta necesidad de tener también como algo un poco más unificado para profundizar en la vida y de ahí empezar a ser más libre. Yo creo que una palabra clave de la filosofía es la libertad. bien. Pues si no queda como en el plano de las ideas. Y acá por ahí sí podríamos estar terminando la piedra fundamental. Está bien. Porque en definitiva se trata de ser libre. Está bueno, porque vos preguntás ¿para qué? Porque querés conocer la realidad y querés conocer la intencionalidad de las cosas en la realidad y de lo que vos haces vos, ¿no? Claro. Uno percibe una intencionalidad en la realidad y una intencionalidad de uno. De hecho está muy bueno lo que decís porque hasta ahora la filosofía la estamos como planteando en un sentido muy existencial y hasta bastante individualista. Claro. Y vos ahora me estás hablando de no solo la intencionalidad significa la intención, o sea, el camino al fin, ¿no? Uh-huh. No solo la intencionalidad de mi propia vida, sino la intencionalidad de la realidad. O sea, el mundo tiene un sentido. Uh-huh. Hay un cierto orden, hay una manifestación de verdad ahí que nos habla, que nos dice. Sí. Incluso te podría decir que un riesgo de lo que estamos hablando puede sonar un poco a psicología y no tanto a filosofía. Como que estamos en el plano de la verdad también como un poco subjetiva, como pensar cómo estás viviendo. Bien.
Sí, en el punto de vista de plantear una introspección, ¿no? Como el primer Sí. paso para poder acceder a la filosofía o a la realidad es... A la verdad. A la verdad Eso de es... la verdad no es una palabra que hoy sea muy publicitaria, pero sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá, cerrando me gusta lo de la piedra fundamental, ¿no? Sí. Donde se apoya todo el resto de las cosas. Haría como una nueva distinción. A ver, Podríamos hablar para mí como de verdades relativas a la persona, o sea, Bien. verdades relativas a mi vida ujú, y verdades relativas al hombre, o sea, en relación a la naturaleza humana. ok, Que este es un camino muy interesante. El camino que venimos planteando hasta ahora, si querés, son como más relativos a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Como de verdad descubrir un poco más quién sos, cuál es el sentido de la Perfecto. vida, cuál es el sentido de tu vida, mm, ¿no? O sea, ser libre en relación a vivir tu personalidad, no vivas tan atado a lo que el mundo te propone así como así, a las exigencias del mundo, al pragmatismo del mundo, al relativismo del mundo. No vivas tan pendiente de la mirada de los demás, como ujú, construyendo tu vida en relación a títulos, a qué tan cansado estás y bla, 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 sino como sé más auténtico, pero ese es como un primer paso de la filosofía, por lo menos en este itinerario caminito que estamos armando. El segundo paso sería este, ¿no? O sea, del descubrimiento de la interioridad de uno mismo, pasar a conocer no solo quién soy yo, sino quién es el hombre. Que esto ya es más complicado para charlar porque está mucho más alejado de la sociedad. ujú, Que esto es lo que decía Sócrates cuando dice, conócete a ti mismo. ujú. Conócete a ti mismo, Sócrates no era coaching. Perdón, no existía el coaching en esa época, no existía la psicología en el sentido moderno. Hasta ahí parece como una máxima de Seven Up, o de estas, ¿viste? Estaba Sí, la onda hacerle caso a tu esa. sed. Sí, Buenísimo. parece una máxima, Además ¿no? es una gran frase. El tema es que cada uno interpreta lo que quiera. Hacerle caso a tu sed en Sprite. No, del que te quiere vender algo también, ¿no? Sí, no solo te quiere vender algo, sino que tiene todo este sentido macedonista de, che, tenés ganas de esto, hace esto, Sí, sí. ¿entendés? Como No, metele, no te prives de... no te prives de nada, no Mm. pienses. Ah, Disfrutá, andá, como seguí tu cuerpo. La razón es una porquería, está alejada de la realidad. Estamos llevando al extremo una publicidad, pero en definitiva la publicidad también tiene un poco de antropología que conoce al hombre, te manipula según las necesidades reales que vos tenés mm, y te genera, perdón a los publicistas, y te genera como algunas realidades, unas necesidades ficticias. ujú, Pero bueno, cuando Sócrates te dice esta frase, conócete a ti mismo, no solo te está diciendo, che, Javi, conocete. mm, Conocé tu vocación, tu personalidad. ¿Querés vivir en Córdoba o en Buenos Aires? ¿Querés ser agrónomo? ¿Querés ser productor? ¿Querés ser vendedor? ¿Qué querés ser? mm. Obvio que sí. Pero también te está diciendo, che, conocé al hombre. ¿Entendés? Porque de hecho, después, una de sus grandes filosofías es, él tiene una filosofía que se llama eudamónica, o sea, el sentido del hombre está en la felicidad, en la eudamonía. Ujú. Creo que lo estoy pronunciando mal, pero bueno, son muchos años desde que no hablo de estas cosas. Eudaimonía, que es la felicidad en griego, entonces el sentido del hombre, la esencia del hombre, está en la búsqueda de la felicidad y esa búsqueda de la felicidad se vive a través de la moral. De hecho, él tiene una frase que a mí me encanta, que hoy es muy poco, sería muy poco popular, que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. ¿No? Cuando uno comete una injusticia, tiene como un doble mal. Claro, El mal de la injusticia en sí misma y el mal de estar desordenando toda mi naturaleza. claro, Porque yo no estoy hecho para la injusticia. perfecto. Y ahí es conocer al hombre. No es yo, Tommy, no estoy hecho para esto. Es el hombre no está hecho para esto. Estamos hechos para el amor, estamos hechos para el sentido, estamos hechos para el bien, estamos hechos para la justicia. Es gracioso porque, claro, digamos, poniéndolo en palabras como más de la calle, vos necesitas conocer lo general para después conocer lo particular. Para conocer a Tommy, necesitas conocer a la humanidad primero, ¿no? Excelente. Como para amar a una mujer te tienen que gustar las mujeres para después poder amar a una mujer, ¿no? Como eso. Yo diría, el camino igual... A ver, eso es lo que... ese es el fin, ¿no? Mm. O sea, conocer la generalidad para ir a lo particular, conocer la naturaleza humana, la esencia del hombre, quiénes somos como humanidad para poder vivir mi vida. Pero el camino arranca por lo particular. O sea, el Sí, camino sí. sería el inductivo. Ujú. Me conozco a mí, te conozco a vos, conozco a mamá, conozco a mis amigos, conozco a mis compañeros, conozco esto, vivo experiencias Extrapolás que es la y humanidad. de ahí, Ok. como de lo particular, me voy yendo a lo universal. ¿Pero para qué? Para que lo universal, lo general, Mm. estas grandes definiciones, estas grandes esencias, bueno, me lleven a lo particular. Me voy a meter en esta. No sé si deberíamos, pero me encanta. A mí me encanta y yo no sé muy Sí, poco. yo estaba pensando en un ejemplo también, me gusta este tema.
hablemos de los filósofos griegos. O sea, la filosofía... no, pensé que te ibas por otro lado. No. Pero te puedo poner un ejemplo de lo anterior y pasamos a los griegos. Dale. El otro día a mí me pasa esto. Yo en general cuando tengo conversaciones con mis amigos, voy mucho desde este camino más inductivo. O sea, voy mucho desde la particularidad de la persona. Me gusta escuchar, me gusta hacer preguntas. El método también es socrático. Sócrates tenía este método de, a través de las preguntas te va llevando a la filosofía. Uh-huh. O sea, no te enseña como enseñan ahí los filósofos, che, esto es así. E incluso casi que como estamos haciendo nosotros, digamos, ¿no? Las cosas son así. Parte de la pregunta, o sea, es el camino desde la persona y la persona misma va a llegar, él decía, todo hombre tiene capacidad de la verdad y de hecho probaba esto con esclavos, o sea, con gente que tenía otra dignidad de vida, en esa sociedad. No dignidad como esencia, Sí, ¿no? sí. Sino dignidad de condiciones de vida, otra formación incluso, no estaban en la polis griega. Y de ahí, como todo hombre tiene la capacidad de la verdad y todo hombre conoce la verdad, bueno, de ahí como que iba caminando para allá. Yo con mis amigos me pasa esto, que en general como que parto mucho de la realidad personal y subjetiva del otro, pero a veces parto de realidades universales, que sería esta antropología. El otro día estaba hablando con un amigo, hace muy poquito, hace un par de meses, y el tipo está muy bien con su laburo, después de muchos años, ya hace un tiempo terminó la facultad, está muy bien posicionado, tiene un montón de cosas, y él me contaba que mientras mejor está con todo, como que peor está. Para mí es una experiencia muy normal. A mí de adolescente me pasaba mucho esto. Cuando está todo bien prolijo, está todo ordenado, es cuando más angustiado, más triste, más vacío estoy. Y ahí me salía a responderle desde, sin decírselo, desde las máximas universales. O sea, desde lo que yo pienso del hombre. ¿Por qué? Porque para mí le faltaba algo que todo hombre tiene que tener, que es la dimensión de la entrega gratuita a otro. Okay. Entonces empezamos a hablar, che, ¿no pensás que en el momento de hacer un voluntariado de acá, de allá, esto, lo otro? Y a él se le despertó una lámpara que de repente es como, claro, sí. Entonces de repente entra lo desinteresado en su vida. Y lo desinteresado en la vida no es algo que solamente es mío o es tuyo o es de algunos, sino que es algo es parte de la vida del hombre, es esencial, ¿no? Es uno de los aspectos del amor. Y para el amor, para ser amados y para amar nacimos. Tenemos mucho más presente el para ser amados. Entonces, como poder filosofar sobre estas cosas nos lleva también desde lo universal a vivir mejor lo particular, incluso a aconsejar mejor, bueno, bla, bla, bla. Vamos a los griegos, pero antes quiero hacer esta acotación que la había pensado antes y ahí me acordé. A mí me pasa cuando hablo con gente, que es de temperamento, como eminentemente práctico, ¿no? Siempre es esa gente cumplidora, prolija, ordenada, pero que cuando le hablas de cosas como más introspectivas o más elevadas, les afecta, no porque no sean inteligentes, porque hay gente muy inteligente, pero porque me hacen esta pregunta, ¿y qué hago yo con eso? Y vos ahora me estabas como respondiendo eso que yo te quería decir antes. Que a mí una vez me lo hicieron y yo me quedé como en babia, de tonto, porque a veces la respuesta la tengo, pero me descoloco y tartamudeo, pero... Porque conocer la realidad te ayuda a operar mejor en tu día a día. Y parece algo práctico, es algo de esencia. Vos lo que querés es conocer la realidad y ajustarte a la realidad lo mejor posible, porque si cuando vos te desajustás de la realidad, te la ponés, ¿no? Si vos crees que tu auto puede ir a 150 y la realidad es que tu auto a 120 ya lo estás forzando, en algún momento ese desacople entre lo que vos pensás y la realidad puede terminar en un accidente. Y digo, bueno, la filosofía en un sentido, no sé si usar la palabra práctico o no, pero nos ayuda a esto, a interpretar mejor esto que vos decías. Pudiste como interpretar al otro en su esencia, en su humanidad, que era lo que le estaba faltando. Sí. Me pasa como, a ver, vos arrancaste contando una experiencia personal tuya de muchas veces charlo de estas cosas y el otro dice, ¿para qué me sirve esto? Yo sí creo que hay distintos tipos de personalidades. Entonces no todo el mundo lo va a abordar del mismo modo que vos. A vos la intelectualidad, como a mí también, nos sirve mucho y nos orienta, ¿no? De hecho, a mí durante muchos años de mi vida, hoy ya me siento como un poco más herido y me cuesta más, pero me pasó que descubría algo, o
sea, me daba cuenta de algo, no importa, de mi vida, de la realidad, de Dios, de lo que sea, me da lo mismo, pero me daba cuenta de algo y automáticamente cambiaba como mi modo de ser, mi Bien. modo de obrar. Mm. Creo que hay mucha gente que sí no tiene esa personalidad, o sea, no tiene esto desarrollado, sea porque no lo tuvo en su historia, o sea porque su personalidad es de otro modo. Justo recién me estaba acordando del mito fenicio de las razas de Platón, Ajá. que él te habla de distintos tipos de personalidades, ¿no? De plata, de hierro, de bronce De las y personalidades. de oro. Claro, él, Es como el principio de los, bueno, pues los temperamentos surge de los griegos, es un desarrollo del tema del flemático, ¿no? No lo probablemente, tenía. no lo Yo tengo lo tan tenía presente, o como sea, dónde algo, surge la génesis de todo eso, yo no lo tenía sé. como algo de los griegos. Pero Platón, por ejemplo, te divide la sociedad y te dice, che, mira, hay gente que tiene... Platón habla en mitos. Sí. Entonces te dice que cuando los dioses crearon los hombres, les ponen como distintos elementos a cada uno. Okay. Unos son de oro, otros son de plata, otros son de bronce o de hierro. Y esta es la división entre los gobernantes, que serían los filósofos, los comerciantes y alguno más que no me acuerdo por ahí. Uh-huh. Y el ejército, digamos, ¿no? Los guerreros. Entonces, él te habla como de distintos tipos de personalidades. Esto está en la filosofía de siempre. O sea, hay gente que lo que vos le hables lo va a interpelar. O sea, yo ahora te estoy contando, me dedico a dar charlas. Hay gente que por una idea sale fascinada Uh-huh. y hay gente que por algo personal que conté salió fascinada, ¿no? Claro. O sea, nos interpelan distintas cosas. Sí creo que por ahí todos estamos hechos para pensar. El hombre es un animal racional, somos racionales por esencia. O sea, hay interioridad y espiritualidad, hay como una dimensión distinta del resto de los seres de la naturaleza. Sí creo que por ahí, si vos querés llevarle filosofía a otras personas, hay que ser estratégico. Claro. O sea, ¿de dónde partís? Hoy, si estás hablando con un amigo tuyo que acaba de ser papá, partamos de ahí. Claro. O está en una crisis matrimonial, partamos de ahí. O está en una crisis laboral, partamos de ahí. Claro. Siempre es más fácil de la crisis, ¿viste? Como agarremos lo negativo, hagámonos mierda desde ahí y repensemos todo. Pero es cierto, porque las crisis nos desarman. Perfecto. ¿Qué es lo que yo pensé que sabías? Lo de los temperamentos. Los temperamentos lo sabés, sí. Por ahí no con esa palabra, no El sé. flemático, el colérico, Sí, me el suena. melancólico. Flemático, colérico, melancólico. Y. Me suena todo. Bueno. La filosofía es un mundo gigante también, ¿no? Y la historia de la filosofía también. Mi fuerte nunca fue la historia. Claro. Y acá vengo como apología de mí mismo, ¿viste? Che, y. En esto, a ver, no sé, por ahí es saltar mucho para adelante, pero me divierte charlarlo. Espera, vos te ibas a ir a los griegos. Eso. Ah, ok. Cuando yo fui al colegio vimos a los griegos, porque es una materia, en algún momento tenés filosofía, en algún momento te hablan de los griegos, en algún momento escuchás Sócrates, Platón y Aristóteles, es el orden, Sí, ¿no? sí, es la gran tríada. Te hablan de la filosofía, qué sé yo, terminás el colegio, no aprendiste nada, te acordás de los nombres más o menos, sabes que eran filósofos, te acordás de la caverna de Platón, te acordás que a Sócrates lo mataron, y de Aristóteles no te acordás de casi nada porque creo que es el que menos te acordás. Por lo menos en mi experiencia. ¿Por qué? Podemos decir que Occidente está fundado en cierto modo sobre Absolutamente. los griegos y particularmente sobre estos muchachos. Sí. Bien. ¿Qué podemos decir? ¿Qué aportaron en la filosofía? ¿No? ¿Qué desarrollaron? ¿Qué es lo rápido? Así, no, yo sé, en 2 palabras. No, mentira. Claro, sí. ¿Qué aportaron los grandes filósofos? No. No, pero digo, como para disparador. Es decir, che, si vos querés. El que está escuchando esto, evidentemente, vio el título que le interesa la filosofía, ¿no? Si vos tuvieras que hablar un poco sobre los orígenes, ¿qué podemos decir? O de los griegos, si querés, no hablemos de ellos en particular, porque por ahí es muy, muy pesado, pero digo, ¿qué aportaron a la filosofía y qué es lo que hoy seguimos usando de ellos? O sea, o que se sigue viendo. A ver, son preguntas muy complejas. O sea, primero no soy un especialista y lo acabo de decir en historia de la filosofía. Por supuesto que conozco, también la enseñé, o sea, nada. La tengo presente. Creo que nunca hice este análisis también, así que estoy pensando como demasiado en voz alta.
por ahí una de las grandes cosas que aportaron, y ya no te hablo de estos tres, te hablo como de los padres de la filosofía, que entramos ahí como en los presocráticos, los anteriores a Sócrates, después hay un quiebre en Sócrates, Platón, Aristóteles, y de ahí la filosofía continúa. Por ahí como un gran paso sería el paso de la mitología a la filosofía. La mitología como estilo de entender la realidad, no como estilo literario, ¿sí? Porque Platón sigue todo lo que dice de filosofía, no lo dice como Aristóteles. Aristóteles te acuerdas menos también porque es como más sistemático, más árido. Tiene estas cosas, te habla de materia y forma, acto, potencia, Sí, más te habla árido. de cosas que están en un lenguaje muy alejado hoy de nuestra cotidianidad. Platón tiene los mitos, que en cierto sentido uno se lo toma medio como cuentitos, entonces te acordás el mito de las cavernas, tenés algunas cosas, pero aunque Platón sigue hablando en mitología, esa es como la forma literaria, es el estilo que tiene de manifestar, Bien. pero él lo que está haciendo es filosofía, ¿no? Y por ahí uno de los grandes pasos es es empezar a encontrar que en la vida, en las cosas, en el mundo, en el cosmos, hay un sentido. Bien. Hay un sentido, hay un orden, y que además ese orden y ese sentido es cognoscible, o sea, es capaz de ser conocido. Bien, porque vos lo planteás como, antes había mito, ¿no? Esto lo charlamos, para los que nos escucharon, con el padre Irigaray, porque hablábamos de Tolkien, de los mitos, y él resaltaba un montón el valor de los mitos incluso hoy, Claro. ¿no? Es que Porque el mito es un modo de acercamiento a la realidad, está, y en ese sentido es muy válido. El pensamiento mítico, bueno, nos vamos a ir por las ramas, no importa. El pensamiento mítico vendría a ser algo así como, vendrían así como son las semillas, el primordio de la filosofía, ¿o no? Sí, absolutamente, porque en definitiva, ¿qué es lo que decía recién? Son un modo de aproximarse al misterio de la vida. Claro. No es el mito como lo entendemos hoy. Y te voy a decir mito como mentira. Sí, no me contás algo el otro día que pasó y que bla, 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 mito. Mito, claro. Como mentira, como un cuentito que es mentira. Sí, pero, sí, es un relato. El mito hasta hace 2 días, o sea, en la cultura, en la historia de la humanidad, era, sacamos intuiciones de la realidad, las antropomorfizamos, ¿no? Sí. Y contamos como un sentido de la realidad con estos cuentos, tipo tirados los pelos, pero que tienen como intuiciones muy profundas, que todavía no están ordenadas sistemáticamente, si querés. Sí, y no solo eso, a ver, porque tiraste una palabra clave, antropomorfizar. Sí. Para el que no maneja este vocabulario, antropomorfizar es darle forma humana a algo. El sol habla, entonces, el río canta, el bosque tiene ninfas. Pero no es solo habla, canta, no es solo darle como una corporidad humana, también es adjudicarle rasgos de la personalidad humana. Entonces, de repente, vos tenés el mar que se agita y la tormenta y estás en el barco, bla, 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 y está Poseidón, está enojado. Está enojado, claro. Los dioses, a ver, ¿qué tiene la mitología? Por lo menos la mitología griega, que es un poco más la que conozco. La mitología griega trata de explicar la realidad por medio de otras realidades que son externas a esa realidad, que son los dioses, ¿no? En este politeísmo, que los dioses son un poco los que manejan el destino de los hombres, el destino de la realidad, son los que están ahí como en la suerte o en la desgracia. Sí, y hay algo profundo, ¿no? Como ver el mar agitado, tormenta, y decir, hay enojo, hay ira acá. Hay ira. Yo creo que es súper válido, porque hoy lo ves, hoy estás en una tormenta así y se te frunce algo, sí, se te frunce algo. No digamos que, porque somos gente decorosa, ponele. Pero, a ver, pero es lo mismo que hablábamos hace un rato sobre el tarot. Claro. ¿No? Uno no puede desechar la mitología antigua simplemente por, mirá que nada, se explicaban como el nacimiento por el dios de la fecundidad, la diosa de la fecundidad. La mitología es un modo muy profundo de acercamiento a la realidad, que todavía lo que tiene, y por eso hablamos del paso de la mitología a la filosofía tiene un rasgo más de madurez. Okay. ¿Por qué? Porque ya hay como un orden como preestablecido que se explica no desde fenómenos externos, no desde dioses que están afuera, no tanto desde esta antropomorfización del capricho, el destino. Además hay un puterío gigante entre los dioses. Sí. Uno lee las historias y parecía que te estaban contando como la historia de su familia, pero además como familias complejas, digamos, ¿no? Estamos... Zeus era un... No. Ni una menos. No, las historias de violaciones, de lo que quieras, que tenés ahí.
Pero bueno, todas muy interesantes, de hecho las seguimos usando un montón, con Narciso, con cualquiera de esas del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que podemos sacar de ahí son grandes intuiciones de la Claro. realidad que las podemos seguir como reutilizando y recauchutando hoy en día desde distintas perspectivas. Suponete el narcisismo y el complejo de Edipo desde la psicología. Ahora, hoy hacemos lo mismo. Hoy hacemos lo mismo. Cuando uno va a buscar ciertos aspectos de espiritualidad o de Reiki o de tarot o de esto, del otro, seguimos buscando. ¿Sabes en qué pensaba yo por ahí más que eso? Porque te quiero cerrar esta Sí, historia, sí, dale. y porque además por ahí agregas algo muy interesante. Seguimos buscando explicaciones desde cosas que son externas. A mí me sorprende mucho la gente que me critica el cristianismo y mi vida cristiana como algo irracional. Hace poco una amiga me decía, yo, Tommy, no puedo creer que seas tan inteligente y que seas cristiano, ¿no? Como... Así de decir que seas tan inteligente, punto, como vos. No, me toma como alguien muy inteligente. Ahí donde está confundida, pero no importa. Piensa que soy una persona muy inteligente y al mismo tiempo como ve la incompatibilidad con el cristianismo porque el cristianismo para ella es un absurdo. Ajá. Salgamos si querés un poco del cristianismo y hablemos de la existencia de un Dios y eso, y para ellos es un absurdo. Pero después, las estrellas tienen un nivel de influencia en esta vida, Claro. y vos decís como, espera, yo te estoy hablando de un ser superior, que es creador, que es inteligente, que es amor, y que da sentido a la inteligencia que tiene la realidad, la verdad que hay en la realidad, el amor que hay en la realidad, el sentido del hombre, y un montón de cosas que son súper compatibles con el sentido común, y vos de repente me decís que toda tu vida está condicionada por la posición de las estrellas. Claro. Y yo no quiero criticar la astrología. No, pero es. Pero en definitiva es un lugar fíjate común. la incompatibilidad, porque Claro. de hecho, si vamos a hablar de irracionalidades, si lo mío me lo puedes tomar de irracional, te voy a respetar. Pero no me vengas con eso. Claro. Por lo menos en coherente y decime lo único que existe de la realidad y sea un cientificista hecho y derecho. Claro. ¿No? Porque me criticas una cosa como fantasioso y después me agarras otra fantasía. Che, no, pensaba como que cuán vivo sigue el pensamiento mítico, que yo lo veo, para mí, fenomenológicamente, es las historias de superhéroes. Ok. ¿Me entendés? O la fascinación con El Señor de los Anillos, Star Wars, como que hay hay ansias de cuentos con trascendencia, cuentos con. Que, Para mí el factor ahí está en el heroísmo, claro. en el sentido. Che, así no nos vamos de Sí. tema. Estamos hablando de los griegos, hubo una época de mitología en la humanidad, en la infancia. Surgen los griegos y hay todo un proceso que no tengo idea cómo es, y aparece este sujeto, Sócrates. Son importantes porque Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles, hay una continuidad, hay como un desarrollo, ¿no? De lo que te acuerdes, qué es lo que te acordás vos de, qué trajeron a nuestra vida los griegos, particularmente con Sócrates, con Platón, ¿te acordás? No, a ver, acordarme sí, me acuerdo de los tres. Obviamente, a ver, no solo me acuerdo, digamos, los Porque parecen conozco, ¿no? lejanos Los y digo, estudié. nos quedamos siempre con la caverna, con el veneno, digo, ¿qué aportaron? Con el veneno. Con el veneno a Sócrates. Ah, el veneno de La Sócrates. cicuta. Sí. ¿Te acordás o te estoy metiendo en un lugar complicado? No, es que el tema, no sé si me acuerdo o no me acuerdo. El tema es si puedo hacer una síntesis de qué Bueno. aportaron. Yo creo, a ver, vamos a tirar como grandes rasgos. Sócrates tiene toda esta dimensión que justo salió hoy en la charla de la interioridad. O sea, la filosofía de Sócrates es fundamentalmente antropología. Es el hombre, ¿no? El ser humano. Ese es su foco de interés. Y ahí tiene un desarrollo fascinante. Nosotros de Sócrates no conocemos nada por Sócrates mismo, ¿no? Conocemos por sus discípulos. Sócrates no tiene escritos. Claro. Entonces lo que conocemos de él son a partir de ciertos personajes, entre ellos el más conocido que tenemos en nuestra cabeza es Platón, y desde ahí lo vamos conociendo por los diálogos platónicos. Platón escribe en diálogo, y en estos diálogos va apareciendo este hombre, este personaje Sócrates, y de ahí vamos como conociendo un poco más su pensamiento. Después Platón, si querés, lo abre más a el desarrollo de Platón, como el salto de Platón, es abrirlo más a una cosmovisión. Platón no solo se pregunta por el hombre, sino que ya se pregunta por el mundo. Entonces empieza a tratar de resolver un problema que era el problema que había entre Heráclito y Parménides. Lo que pasa es que es muy complejo todo esto. Si me meto un poco ahí, es muy complejo. Que es el tema del cambio y la permanencia. Heráclito es
el que te dice todo cambia constantemente, la famosa frase de nadie se mete en el mismo río dos veces. Ajá, sí. Parménides tiene como una mirada más metafísica de la realidad, que todo es un único ser, entonces somos manifestaciones de ese ser, pero el mundo es como una especie de esfera. Es un pensamiento como muy abstracto sobre la realidad, pero está este gran debate entre el cambio y la permanencia que va a seguir en la filosofía, incluso hasta hoy en día. Y Platón intenta dar como una primera respuesta a eso, o sea, de por qué existen las cosas, por qué las cosas son como son. Incluso se ve Estamos en también- el planteo de las esencias, entonces, Ahí no está. sé, él se pregunta, Platón, entonces, por qué existen los hombres, por qué existen los árboles, por qué hay cosas en común, etcétera. Y Platón habla de una realidad paralela a esta realidad, que es el mundo de las ideas. Entonces, en el mundo de las ideas hay un hombre perfecto, Bien. de los cuales nosotros somos como una especie, depende de la etapa de la filosofía de Platón, porque va mutando su pensamiento, pero somos como una especie de participación. Bien. Entonces vos tenés un hombre perfecto y nosotros somos hombres que participamos, que somos como una especie de copias en cierto sentido de ese hombre, lo mismo con el árbol, lo mismo con... Y después se agregan las ideas que para mí son las más interesantes de el bien, la verdad, que son como los trascendentales, que todo, incluyendo las ideas, participan de eso, entonces todo bueno, todo verdadero. Me reinteresa, quiero meterme en esto. Vos hablabas Eh, de la esencia, así nomás, como con el vino y con el pucho que tenemos ahora encima. Vos me hablabas de Platón llega a esto de las esencias, ¿no? Como que Sócrates, vos decís, se interesa en el hombre, ¿no? Como quién es el hombre, qué hace feliz al hombre, ¿no? Por lo que vos me Sí. decís, o qué es lo que mueve al hombre. Ujú. Y Platón, una vez asentado, si querés, sobre los hombros de Sócrates, de quién es el hombre, empieza a pensar, bueno, en las ideas, porque evidente, digamos, ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Sería eso lo que se está planteando? Por eso habla Sí, sobre las esencias. es que la realidad, a ver, porque quiero pasar, no podía pasar sin contar lo que conté, como a un plano más existencial. O sea, a todo filósofo siempre lo mueven planteos que no son teóricos. Ujú. Nosotros empezamos a hablar de esto y el que está escuchando, el que todavía está escuchando, Denle like. sí, denle like, aunque no le guste, para un poquito de publicidad, necesitamos algo de roncha. Pero el que sigue escuchando todavía esto, cuando hablamos del mundo de las ideas y este mundo, el mundo de las ideas como el mundo perfecto, este mundo como el mundo imperfecto, el mundo de las ideas como el mundo real, el verdaderamente real, y este es un mundo que está entre el ser y el no ser, estamos con un plano muy teórico que hoy hablamos en este lenguaje y no te dice nada. Para mí la experiencia de Platón, y esto ya estoy como un poco más en mi opinión, pero detrás de la lectura y del estudio de Platón, encuentro como una constante que es esta, es la problemática de la vida, Bien. ¿no? O sea, Que experimentamos cambio y permanencia. cambio y permanencia, es la imperfección del hombre, como que vemos que hay algo que es el hombre, pero algo que no terminamos de vivir, Bien. ¿no? Algo que es la plenitud de la vida humana. ¿Viste? A ver, podemos hacer esta diferencia. Uno muy claramente entiende que se puede ser más humano o menos humano. Que Bien. una persona que vive el mal está deshumanizada. Ujú. Un tipo que lastima, un tipo que es soberbio, un tipo que se para por encima de los Tipo otros. tóxico, en Un tipo términos tóxico, de hoy. claro, Sí. tóxico, bien, no, pero está bueno meterle la terminología de hoy, porque en definitiva en la terminología de hoy estamos en los mismos planteos que los planteos de Platón, Bien. de distintos modos encarados. Pero bueno, entonces Platón lo que se está preguntando en definitiva es cuál es cuál es la esencia del hombre, cuál es la esencia de la vida, cuál es la esencia del mundo, porque las cosas de este mundo existen pero también pasan. Como que hay mucha contingencia y mucha muerte y mucho sufrimiento y mucho dolor. Lo planteo por ahí una terminología que no es la de Platón, pero su experiencia de la vida es esta. De hecho, vos en el mito de el mito de la caverna, en muy resumidas cuentas, es este mito donde hay un hombre encerrado, que está en una caverna, por supuesto, que detrás de él tiene un fuego y entre esa persona, el que está encerrado, encadenado ahí, y el fuego, pasan gente como con figuras. Entonces, la persona que está encadenada, que no está mirando el fuego, sino que está mirando para el otro lado, lo que ve en definitiva es una pared con las sombras de la proyección de esta gente, con las formas que pasa, y el fuego. Entonces, de repente, esa persona es obligada a salir, le cuesta mucho salir de la caverna, forzada, el sol lo encandila, pero se termina como acostumbrando, empieza a ver el mundo, ve el sol, y entonces ve las verdaderas formas que antes las veían sombras. ¿Cuál es el planteo? El planteo es, muchachos, estamos dormidos.
No estamos viendo la vida como es. Estamos acá perdidos en un mundo, en un estilo de pensamiento que no nos permite ver como la realidad y el sentido de esta vida. Es lo mismo que venimos hablando desde el O principio. sea, vemos Ese es su sombras de la planteo. realidad. Esas sombras tienen formas reales, tienen formas de cosas reales. Es como que vos estás en la caverna, Mm. pero existe algo más profundo, existe Claro, algo pero, más real, o existe sea, algo las más sombras hondo no eran la mentira. que te abre. Perfecto, pero las sombras Es una imitación. es una imitación Es una imitación. y la plenitud está afuera. Claro, pero en definitiva es una imitación, pero el tipo está encadenado en una caverna y no está en la realidad. Porque ¿quién es el que logra salir afuera? Es el filósofo. Okay. ¿Y qué es lo que ve el filósofo? Primero ve toda la realidad. ¿Y por qué puede ver la realidad? Porque la realidad está iluminada. ¿Por qué está iluminada? Está iluminada por el sol. ¿Qué es el sol? Es la idea del bien. Entonces, cuando Platón te plantea el mito de las cavernas, en definitiva, mi experiencia leyendo eso y leyendo Platón es un místico. Claro. Platón es un tipo que se encontró con Dios. Y no estoy hablando del Dios cristiano, no estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de Con la Mahoma, trascendencia. no estoy hablando Sí, de sí. nada de todo eso. Se encontró con el Dios trascendente, se encontró con el bien supremo. Claro. ¿No? Si querés por hablar como del Dios de los filósofos. Se encontró con ese. Ahora, no es una idea, es una experiencia. Una Claro. experiencia mística, una experiencia real. Es una experiencia del bien. Entonces la invitación de él es a filosofar, a pensar, a encontrarse con la realidad, a descubrirla de otro modo, mucho más profundo. Qué loco que esos Salir de tus tipos, cadenas. hace tanto tiempo, ¿no? Nosotros nos creemos tan sofisticados porque tenemos un iPhone. Y esta gente, Vos no tenés iPhone igual. yo no tengo, soy pobre. Yo sí tengo iPhone. Sofisticado. El filósofo. Esta gente, ese pueblo, ¿no? De hace tanto tiempo, nosotros nos jactamos, ¿viste? Como desdeñamos a todo lo antiguo, a todo lo antepasado como retrógrado, viejo, no sé, no sabían nada. Estos tipos tenían... Hay que sacarse la galera porque saben que no eran todos los griegos, eran así, no están todos sentados. era No, una no, minoría, pero a pero ver, digo, no, la poli griega habían era un mundo armado un extremadamente ambiente- humano, civilizado, político, de profundización. Después podemos criticar un montón de cosas. Yo habían creo igual logrado- esa concepción más oscura pasa por el medioevo. No sé si pasa De tanto hoy. como por lo... Claro, como que hoy en día, igual esto ya hace varios siglos, ¿no? Pero Sí. el medioevo tiene como una mancha, de hecho es medioevo, es como la del medio, no Sí. importa. Está como en el medio entre lo importante de antes y lo importante que siguió. Ahora vamos a ir ahí, pero pará. ¿Vamos a hacer una charla de 2 horas, che? Sí, vamos a meterle. Vamos a meterla. Bueno, cortala después. Eh, Nos llega Aristóteles. es muy interesante. No, es muy interesante. ¿A qué voy? Que hayan logrado ponerle palabras a todas estas cosas porque nosotros las seguimos viviendo. El cambio y la permanencia. Si hay un punto de partida con el que podés hablar con alguien para decir, no sé, para tener un punto en común sobre nuestra experiencia en la vida, ¿no? Sobre el cambio y la permanencia me parece en otras palabras, ¿no? Digamos, entre el ser y el no ser. Entre lo que uno querría que algo fuera y no es, o entre las cosas que llegan a una plenitud, si querés, un árbol, una flor, una planta, una persona, y después el descenso paulatino, o sea, el no ser. Es muy interesante eso, porque eso es vivencial. Ahí le ponemos palabras así. Es absolutamente evidencial. Es difícil leer la filosofía cuando no estamos en ese lenguaje, cuando no tenés, viste, como los maestros de los que yo te hablaba. Claro, que pero vamos a estos escuchar. tipos, a lo que veis, no estaban enchufados a otra dimensión. Estos tipos partían No. de lo que partimos nosotros. Es que- Alguien está sano. Hoy tenemos un problema que pensamos que la teoría, ¿no? Mm. Tenemos la concepción como de la teoría como algo separado de la realidad. Desencarnado, sí. Yo estaba discutiendo una vez con un amigo y me dijo esto, como estábamos charlando, discutiendo, debatiendo, bla, bla, pero posturas distintas. Mm. Y fue muy divertido que la conversación iba avanzando, el otro se iba quedando como con menos fundamentos. Yo la verdad que también tengo como mucha cancha con el tema de los fundamentos para debatir cosas por mi historia de filosofía, digamos, de lo que estudié y por la personalidad Formación. filosófica, ¿no? Y en un momento me dijo, bueno, es que vos, lo tuyo son teorías, ¿entendés? Como... Yo ahí no me acuerdo cómo siguió la conversación, pero me acuerdo mucho de eso, fue un hito para mí, a ver, la teoría es como la insensibilidad, Claro. ¿no? La teoría es la desconexión con la realidad, que tiene que ver con esto otro que hablamos de, no me jodas con la verdad, ¿entendés? Porque sos un violento. Claro, porque nuestra cultura es Pero medio todo- antiintelectual, todo- ¿no? Así como se jacta de nuestro poder
No sé si de sea los logros. intelectual, yo diría la intelectualidad pasa por otro lado, pasa por lo técnico, pasa por la especialización, pasa por Claro. los títulos, pasa por el conocimiento del mundo. Mi hermano, que gracias a Dios no está escuchando esto, ingeniero químico, en el mundo es valioso. Claro, Yo soy catequista y soy un tarado. claro. Como que no vale. Lo hablaba el otro día con mis alumnos, yo pues, además soy catequista, y de hecho lo que más me gusta es la catequesis, y de hecho me gusta mucho la catequesis en secundario, pero es como que en definitiva la concepción es: sos un fracasado. Como algo te pasó en la vida, en algún punto algo te fue muy mal para terminar como catequista en un colegio. Hay que darle la razón a los chicos de que ellos perciben muchas veces Ah, bueno, pasa que- un montón. que los Pasa un catequistas montón. Yo soy muy crítico con los son, catequistas y son, espero son que unos... mis jefes no escuchen esto tampoco. No, son unos aburridos. Son unos aburridos. Son gente Sí, como sin sí. pasión. Entonces, y sí, Pero bueno, en definitiva el título también. Yo te digo, vos me podés conocer a mí, me podés apreciar, pero digo, soy catequista y como que de repente me querés un poquito menos. claro. ¿No? Como, Che, y entonces Platón se hace las preguntas sobre esto que vos decías antes, ¿cómo lo podríamos resumir? no sé, como lo La podríamos realidad. resumir, Platón amplía Sí. un poco la mirada de Sócrates, algo más de cosmovisión y también desarrolla toda una teoría como muy fuerte, muy extensa sobre el mundo en general. Está bien. Sobre el mundo, con todo esto del mundo de las ideas, sobre el mundo nos referimos a la naturaleza. Ellos tienen mucha atención sobre el cosmos que es el mundo, pero cosmos en griego no solo tiene la connotación de la totalidad de las cosas, sino una totalidad bella y ordenada. Bien. Entonces tienen esto. Y se preguntan el por qué, digamos. ¿Por qué hay tanta armonía en la realidad? Mm. Y después, ¿qué ibas a esto? Pasamos a Aristóteles. Sí, y que yo no sé si yo lo aprendí mal o... No, creo que no lo aprendí mal, pero como que el hincapié de Aristóteles es que la realidad pasa más por las ideas y no tanto por lo que vemos, ¿no? Puede ser. Sí, Como que lo real, lo real es eso, sí. pero en definitiva todo esto para él, y volvemos a lo existencial, y esto sí ya lo dice él, es todo un camino de purificación. Ok. Es todo un camino de purificación. La filosofía para él es una purificación humana. De hecho, él plantea antropológicamente como la división del hombre entre, y tiro el título, no lo voy a explicar porque no importa, pero apetito concupiscible, apetito irascible, apetito racional. Entonces no solo es el apetito concupiscible, es el que busca el placer Por lo sensible. menos decir que es el apetito. Nosotros apetecemos, nos El apetito- mueve. Claro, perdón, o sea, sí, yo de repente tiro esto. Él dice, el hombre tiene como, si miramos al ser humano, hay diferentes capacidades, diferentes búsquedas, ¿no? Sí. Y por eso esas capacidades, me estoy como mezclando un poco, pero son como distintos rasgos, distintos aspectos, como una división del hombre y de lo que hay en el hombre. Si querés hoy en día, para hacer una división, podríamos hablar de cuerpo y alma, ¿no? Muy, muy sencilla. Él te dice esto: nosotros tenemos un apetito concupiscible, un apetito, un deseo, ¿no? Cuando uno tiene apetito, uno tiene ganas de comer, Sí. un apetito concupiscible que es el que busca los placeres sensibles, los gratos. Bien. Cualquier cosa, desde una relación sexual hasta comer, hasta descansar, lo que quieras, ¿no? Una pipa, un vinito. Una pipa, un vinito, que es la que estamos ahora. Una charla. Esto, lo que estamos viviendo ahora, para nosotros es apetito concupiscible. Javi me está pidiendo vino, de hecho, así que para complacer ese apetito, ese deseo, el objeto del apetito concupiscible es este. Es el deseo sensible, el deseo placentero. El del irascible es el deseo de la búsqueda del hombre de bienes que son difíciles. Se llama el bien arduo, el bien difícil de conseguir. Entonces yo tengo que estudiar para un examen, tengo que rendir una materia. Lo que me mueve a eso, lo que me ayuda, es el apetito irascible, que tiene después como sus propias pasiones. Una de las pasiones es la fortaleza, por ejemplo. Y después, bueno, el apetito racional, que es la voluntad, es el deseo del bien, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Cuando él te plantea esto, también, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es, el hombre, el ser humano, está como compartimentado, está dividido interiormente. Y vamos a ponerlo en términos, que es lo mismo que dice Platón, pero en términos un poco más actuales. Entre lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos, lo que hacemos, no hay unidad. Bien. No hay unidad. Entonces toda su antropología es una antropología de búsqueda de armonía. Por eso podemos hablar de este camino de la filosofía como camino de purificación. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que regula todo, y esto se da así como un poco más fuerte en Aristóteles, es la inteligencia. Bien.
porque yo en definitiva conozco cómo son las cosas, conozco cuál es el verdadero camino a la felicidad, conozco cuál es la verdadera moralidad, conozco cuál es el sentido del hombre, en este sentido como más antropológico, volviendo a lo general que hablábamos antes, como conozco eso puedo vivir mejor. Bárbaro. Y después de eso viene Aristóteles. Aristóteles. Con Aristóteles lo que cambia, fundamentalmente, como que muchas veces cuando estudiamos Platón y Aristóteles parece que hay pica. Sí. ¿Viste? Como que Platón era una cosa, Aristóteles es otra. Ujú. Repetimos esto de que Platón es maestro de Aristóteles y se los ha puesto como muy en contra muchas veces. Es Platón versus Aristóteles. Y ellos no son Platón versus Aristóteles, de hecho los planteos son los mismos. Uno de los grandes cambios entre los dos es el estilo de literatura. Platón te habla en diálogos y en mitos, y Aristóteles tiene un estilo que no sabría bien qué palabra ponerle, pero por ahí agarrando algo también actual, como muy académico, muy Bien. técnico, ¿no? Entonces, es como algo más cercano a un científico, ¿no? En su proceder. De hecho, él es un científico. Claro. Lo que tiene la filosofía también antigua es que la división de las ciencias no era como la de ahora. El filósofo era todo. Aristóteles, de hecho, también ahora no me acuerdo bien como todas las ramificaciones de sus especialidades, pero él también era biólogo, Claro. ¿no? De hecho, para ellos, acotación así, las ciencias prácticas eran como medio despreciables. No, a ver, Eran secundarias. No, para Platón más, porque Platón tiene más desprecio de este mundo. Aristóteles no, porque acá es donde viene como el segundo cambio de Platón a Aristóteles. Uno muy fuerte está en la literatura. Claro. Y lo planteé como un cambio que en realidad no está en cambio porque de fondo están las mismas problemáticas. Ahora, las mismas problemáticas, este es el segundo gran cambio, para mí, se resuelven de modo distinto. ¿Cuál es ese modo distinto? Mientras que Platón busca la explicación de la realidad en cosas externas, como podría ser este mundo de las ideas, Aristóteles está en el mundo de la inmanencia, que la inmanencia está dentro de este mundo. Este mundo se explica por sí mismo. O sea, vamos al ejemplo del hombre, que es uno de los que dijimos antes con Platón. Platón, para tratar de entender al hombre, ¿qué te dice? Hay una idea de hombre. Una idea de hombre, esta idea es la perfecta, nosotros somos lo imperfecto, eso es lo perfecto, como que hacia allá caminamos. Entonces, bueno, nada, está como este mundo donde en definitiva, tratando de resolver un problema sobre el cambio y la permanencia, en cierto punto casi que lo termina acentuando el problema. Claro. Con Aristóteles, él busca resolver lo mismo. Che, ¿cómo puede ser que hay cambio y permanencia? ¿Cómo puede ser que todos compartimos una misma naturaleza humana y sin embargo somos todos distintos? ¿Qué es este hombre perfecto? Bueno, eso lo encuentra no fuera de la realidad, sino en la realidad. Entonces te dice, che, mira, en vos hay una esencia, hay una naturaleza. Esa idea que Platón la encontraba fuera de la realidad, Aristóteles la encuentra dentro. O sea, en vos, Javi, está la esencia de hombre. Que en vos después sea un modo particular. Claro. Pero esa esencia universal de la humanidad está en vos y está en mí. Es compartida. Que nos hace ser algo distinto a lo que es una zanahoria. La zanahoria tiene su esencia, la zanahoriedad. Y bueno, dentro de su esencia, claro, sí, dentro de su esencia está ser naranja, está en tener vida, porque es un ser vivo, Claro. que se alimenta, Claro, que ser se vegetal, reproduce, que sí, tiene sí. esta forma, que tiene estas propiedades. Vos que sos agrónomo también lo vas a poder explicar desde una dimensión más biológica. Pero después el hombre tiene otras. Entonces el hombre es un ser social, el hombre es un ser político, el hombre es un ser racional, el hombre es un ser de comunidad, el hombre es un ser de amor, el hombre es esto. Pero eso lo encuentro en vos. Claro. Vos tenés eso adentro tuyo, hay una esencia. Entonces no te escapes de tu esencia, viví tu esencia. Después viví tu particularidad también. O sea, vos, Javi, sos agrónomo, yo, Tommy, soy filósofo. Es loco, porque esto vuelve a lo anterior. Hay una realidad a la que vos respondés y hay una realidad personal tuya que se desarrolla sobre esa realidad sobre la que vos sos, ¿no? Digamos. Y este tema de Aristóteles nos trae en un planteo súper actual, que es, hoy vos podés ser lo que querés ser. Entonces pasamos, ¿qué es eso? Eso es pasar de la particularidad de la persona a la esencia. No hay una esencia, vos sos lo que querés ser. Claro. Entonces no hay algo de adentro que para además poner como esta connotación negativa de hoy, que te determine. Claro. Vos sos así. Como eso realmente te destruye como persona. Esa es la sensación que nos genera. Claro. Y sin embargo, en definitiva, la verdadera libertad está en, y lo voy a decir de modo fuerte, ser esclavo de tu propia naturaleza. Como no solo seguir la corriente de tus sentimientos o de tus deseos del cuerpo, de tu placer,
sino que hay algo más profundo que vos te tenés que adecuar a eso. ¿Por qué? Porque de repente uno resuelve la vida como de cosas muy prácticas, o vive en esto que hablamos hace un rato, o, no sé, te frena la policía, entonces coimeás, entonces no sé qué cosa, bla, bla, bla. Pero en definitiva te estás traicionando a vos mismo. Claro. Estás traicionando tu naturaleza. Y esa infelicidad, que a nivel teórico es muy difícil de hablar, después se siente emocionalmente. Porque llega la noche, llega el silencio y vos estás angustiado. O tuviste una noche que para vos fue de la remil puta madre y la gozaste como nunca y saliste y esto y lo otro y bla. Pero después hay algo que vivimos, que también lo acallamos, que es que te despertás al día siguiente con la experiencia contraria. Claro. La experiencia contraria de la angustia, de qué mierda, de qué vacío, ¿no? Como qué infortunio. Sí, que fega levantarte. Porque fega Y- despertarte de vuelta. Sí, pero la tapás enseguida. A mí cuando me pasa eso, porque también me pasa, y no por haber tenido una noche enloquecida, no tengo muchas de esas. Casi que lamentablemente. Próximo episodio. Próximo episodio. No, pero te levantás angustiado y ¿qué haces automáticamente? Tapás. Yo agarro el teléfono y empiezo a ver cosas. ¿Qué hago con eso? Salgo de mi vida cotidiana. Y de hecho, y con esto te cierro esta idea, te cuento algo de hoy a la mañana. Hoy a la mañana me fui a rezar. Para el que no le cabe mucho la oración o no entiende eso, imagínense como me fui al patio de Javi, como acá estos días, me fui a hacer silencio. Y me pareció angustia. Claro. Una angustia que si no me hubiera sentado no estaba. Y después identifico por qué. ¿Por qué es la angustia? Porque mañana tengo que dar una charla. Y no la tengo resuelta, no la tengo terminada de preparar y tengo una audiencia que está esperando eso. Bueno, ahora, ¿qué me pasaba cuando estaba en este silencio, cuando estaba rezando? Que en realidad me daba cuenta que la angustia era mucho más profunda. La angustia no era por no tener resuelta la charla de mañana. Eso es como lo que en primer lugar parecía. La angustia tiene que ver con cosas más profundas. Claro. Con no tener resuelta la charla. También es no tener resuelta mi vida. Claro. Es la presión que tengo de que me tiene que ir bárbaro. Que mañana cuando hable, yo tengo que deslumbrar al mundo entero. Claro. Y todos tienen que salir ahí como que flash esta charla. Y el deseo en realidad es noble, porque lo pienso por ellos, pero también, además de la nobleza, como que hay una fuente de sombra que es el narcisismo de todo profesor. De, la diva. Llegué, la diva. Sí, yo soy Susana Jiménez, yo estoy acá. El show, Nada, sí, llegué yo, ¿entendés? Como, ámenme. ¿Y por qué tanto ámenme? Igual, espera, ya no estoy hablando solo de mí por las dudas, digo, porque nada, después igual tengo sesión de terapia. Pero, pero el ámenme es un no me siento tan amado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy no me hubiera sentado a hacer silencio, no hubiera descubierto que estoy angustiado. Y si yo no tuviese tanta práctica de interioridad personal, tampoco sabría que en realidad no es solo por la charla. No me angustia la charla, no me angustia el laburo, no me angustia que mi hijo está llorando todo el día. Me angustian cosas más profundas que se me manifiestan en esas realidades prácticas. Claro. Y si no tuviese el ejercicio de la filosofía, no sabría que estoy llamado para ni idea. Estamos hablando de las esencias. Vos no estás Esencias. operando. No estoy operando En por acuerdo, mi esencia. claro, ¿Por qué? Porque esencia. estoy herido y volvemos al planteo de Platón. Estoy compartimentado. Claro. Como yo, como vos, como todos. En un ejemplo súper práctico. Hay un martillo. La esencia del martillo Es la martilleidad. es la martilleidad, que es agarrar, bajar con una aceleración violenta en la mano de un operario y clavar cosas. Si vos lo usás para tipear en el teclado, puede llegar a funcionar. En algún momento, como no está hecho, diseñado ni el teclado ni el martillo para eso, vas a romper el teclado y vos decís, bueno, pero puedo escribir, podés escribir. Pero la plenitud del martillo es cuando lo estás bajando con violencia y estás clavando el clavo. Palabra clave. Diseñado. Palabra clave. Diseñado. Cuando quieras venir te explico. Yo te dejo hablar a vos, sí, pero sí. claramente... En definitiva, esto es una cosa para que vos hables. Para lucir. ¿Sabes Sí, el primer podcast la diva. donde... El primer podcast donde Somos yo, todos divas acá. donde yo no hablo tanto. Ah, ¿no? Siempre siempre lo hago con mis hermanos, qué sé yo, y siempre me dicen, che, vos te pasa todo, sos un pesado, cortás. Hoy no me está pasando, pero porque hay alguien más diva que yo. No, mentira, porque hay alguien que sabe más que yo. Sí. Sí, no es lo mismo que las charlas con tus hermanos, que cada uno tiene como su expertise y sus cosas, pero están como más a la par No, en el además, tema. esta charla es como que, quizás esos juegos yo toco de oído y me encanta. Yo te voy tirando línea. Diseño. Diseñado, a ver, es muy fácil
muy fácil para nosotros, muy fácil digo como sociedad, Mm. digamos, desde lo que pensamos hoy en día, pensar en el diseño de las cosas. O sea, vos pensaste el martillo para el clavo. Mm. Para el clavo y un par de cosas más, no importa, pero para el clavo. No lo pensaste para el teclado. Entonces tiene como esa funcionalidad. Tiene su propio fin, su propio sentido. Y bueno, eso es lo artificial. La cosa es que lo mismo pasa en el hombre. Porque una de las cosas que descubrimos en la realidad, que es esto que hablamos de cosmos, que es esto que hablamos de la intencionalidad de las cosas, y no solo de lo artificial, sino de lo creado, si nosotros vemos que hay un diseño detrás de las cosas humanas, y me pongo en términos filosóficos, vos por ahí me puedes ayudar más, del efecto pasamos a la causa, ¿no? O sea, yo tengo una computadora acá o tengo un libro acá y me doy cuenta que hay una inteligencia detrás que esto lo pensó, Claro. ¿no? O sea, ese conjunto de letras que están ahí no cayeron al azar. Bueno, mucho más pasa con el hombre. Claro. Ahora, nosotros, que esto es muy interesante porque también creo que podría ser como una explicación filosófica de algo que pasa hoy en día, hay una gran diferencia con el resto de la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa? La naturaleza tiene como una finalidad impresa que la cumple, digámoslo, como de un modo más automático. Ujú. Entonces, yo planto una semilla, si tiene las condiciones necesarias, va a crecer un árbol. Si planto un durazno, no van a crecer chupetines, no va a crecer un perro, hay como un diseño en esa semilla que hace que se desarrolle esa naturaleza de un modo que ya está predeterminado. En el animal pasa lo mismo, pero con un poquito más de complejidad. Hay un touch más de interioridad porque tiene como toda una Responde. configuración en sí misma, que es lo que nosotros llamamos instinto, pero ese instinto se ve movido por circunstancias. Claro. Entonces, la planta no tiene esto, pero el perro sí. Yo le muestro el alimento para perro y le muestro el pedazo de carne y va a ir al pedazo de carne. ¿Por qué? Bueno, porque está configurado para un tipo de alimento, pero está el pajarito, me acerco yo y el pajarito se aleja. Se acerca otro pajarito y el pajarito no se aleja, no tiene miedo, se aleja un gusano, el pajarito se acerca. Está configurado para eso y toda esa configuración se mueve de acuerdo a los estímulos que tiene por los sentidos, por los estímulos visuales, por los auditivos, bla, bla, bla. El hombre tiene también una configuración, tiene también un diseño, tiene también cosas que ya están dadas. Esto es polemiquísimo decirlo hoy en día, pero tiene eso. El tema es que no estamos diseñados para que eso se dé de un modo automático. Claro. En nosotros hay un componente extra, que es lo que nos hace fascinantes, pero al mismo tiempo que nos hace fascinantes, nos hace dramáticos, porque la vida es fascinante y es dramática, que es la libertad. Claro. O sea, yo tengo un fin predeterminado. ¿Cuál es ese fin? Podríamos hablar de la beatitud, podríamos hablar de la felicidad, podríamos hablar de la plenitud. Si nos metemos un poco más profundo, podríamos hablar de Dios. Podemos hablar de la felicidad y después podemos, en otra charla, charlar de qué es la felicidad o dónde la encontramos. Claro, ¿no? Pero en claro. principio esto que decían los griegos. Sí, El hombre está hecho para la felicidad. sí, de hecho, como que tenía ya un ejemplo de antes sobre cómo Aristóteles describe la plenitud del hombre, que es un tipo como muy sistemático, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros tenemos eso, el tema es que no estamos predeterminados para eso. Entonces, ¿cuál es el conflicto del hombre? Y volvemos a la importancia de la filosofía. El conflicto del hombre es que todos tenemos esos fines, esas cosas que están predeterminadas. Por ejemplo, todo hombre quiere ser feliz y es innegable. Y todo hombre busca el bien. Y vos me decís, che, bueno, cuando alguien roba no busca el bien. Sí, busca el bien, pero lo busca desordenado. Si yo te mato para sacarte la billetera, Está buscando bien. estoy buscando un bien. El bien, ¿cuál es? La plata. Pero lo que hice fue desordenar las jerarquías de bienes, porque tu billetera es más importante que tu vida cuando te mato por robarte la billetera. Cuando una persona, y este es un tema muy duro, porque además puede haber gente que tenga gente cercana que le haya pasado esto, pero cuando alguien se suicida, es porque la vida le está haciendo tan dura que busca otro bien. Ese otro bien es la muerte. Bueno, espera, la muerte no es un bien, Tommy, matarte no es un bien. Sufrir, sí. Y sin embargo, claro, busca dejar de sufrir. Claro. Entonces, esas cosas ya están predeterminadas en nosotros. Y no haciendo cualquier cosa somos felices. Si haciendo cualquier cosa fuésemos felices, todo hombre estaría en paz. Claro. Si pudieras seguir con el mero seguir tus instintos, ya estarías, como los animales, como las bestias. Sí, sí, me parece como media ambigua la frase. No, porque... Pero sí, yo te diría como que si con hacer cualquier cosa que simplemente deseas Que que se te pinte aparece hacer, y esto sí, y lo sí. otro, sos feliz,
Y ya seríamos todos felices. No, porque de hecho Esta es la complejidad del hombre y es la grandeza del la hombre. distinción que hacían los antiguos era la vida vegetativa, o no sé, hoy también la hacemos, como que la vida de mantenimiento y de crecimiento, ¿no? Propia del cuerpo. Vos comés, crecés. El vegetal, Y el te estilo de mantenés, vida del sí. vegetal es la reproducción, la nutrición y el crecimiento. Bueno, nada, Sí. después. Y pues la vida animal es esto que vos decías, es reactiva frente a los Porque estímulos. se le agrega como la dimensión sensitiva Claro. de la mosca, la larva o formas de vida más primitivas. Y el como hombre una- tiene estas una dos agua viva. dimensiones, el animal tiene la dimensión vegetativa, nosotros también tenemos estas dos dimensiones, solo que haciéndoles caso, igual nos levantamos mal a la mañana, como igual Claro. no nos alcanza, con vivir vegetalmente, comiendo, satisfaciendo el hambre. Bueno, pero eso es lo que nos pasa. Muchas veces, cuando quedamos deshumanizados, no solo cuando una persona comete crímenes, ¿viste? El tipo deshumanizado es que Hitler, el que mata, sí. que es Hitler, o tu jefe que es un forro y que te trata para el orto y que lo único que busca es poder No es y para que quiere ningún, pisar a ningún la jefe que gente. conozcamos. Está deshumanizado, sí, es el gran problema del mundo, los jefes. Hasta que nosotros dos Hasta que somos nosotros somos jefes sí, y arreglamos ahí la situación. Ahí ya está. Es lo que todos pensamos, ¿no? Es la soberbia del hombre. Vos estás tratando de arreglar la estufa y yo te digo, no, espera, yo voy. ¿Viste? Como la soberbia del hombre, que yo lo puedo hacer mejor que vos, como sadismo, ¿viste? El asado, el Esto es muy- que te esto es muy opina el fácil. asado. El asado se mete todo el mundo. Creo que esa hubiera sido una muy buena Era- primera pregunta sí. para arrancar. Ahora, el tema es este. Nosotros somos libres y la libertad, que la libertad también es una determinación. ¿Por qué? Porque estamos determinados a elegir. ¿Pero sobre qué? Nosotros hay muchas cosas que no podemos elegir. Hay cosas que son necesarias, hay cosas que están dadas, hay cosas que son impuestas. Por ejemplo, el deseo de la felicidad y el deseo del bien. Por ejemplo, el cuerpo que te tocó, la personalidad que te tocó, la genética que te tocó. De algunos de los ejemplos que estoy dando hay cosas que son relativamente modificables, ¿no? Yo mi cuerpo lo puedo modificar, podría tener menos pancita, pero bueno, soy filósofo, no me gusta el deporte, no son dos cosas necesariamente unidas de la Habría mano. que dejar el vino. La pancita está así, me gusta el vino, el apetito concupiscible. Pero bueno, no estamos predeterminados al fin en la elección de los medios. Quiero ir a algo. La elección de los medios es como todo el desafío del hombre, o sea, cuáles son los caminos, ¿En qué cuáles orden? son los medios, Claro. las herramientas, las decisiones, el estilo de vida para llegar al fin, que es la felicidad. ¿Y este es el rol de la filosofía? Bien. Resumiendo, habiendo hablado de todo esto, para mí los griegos, o sea, el gran desarrollo, si querés, o lo que a mí me viene en la cabeza es que ellos hablan, creo que Aristóteles es el que habla que como que la vida mejor vivida es la vida de la virtud, ¿no? Sí. Bien, Sí, Platón también. Pero sí. perfecto. Nada, es algo interesante para volver a charlar de las virtudes y eso. En otro momento, digo, esto de la vida bien vivida como la vida una vida virtuosa, ¿no? Me encantaría seguir, pero me parece que se nos va a hacer larguísimo, ¿sabes? Para otra charla. Para Vamos. otra charla. Vamos, Sí, vamos. le metimos heavy. Esto ya está. Bueno, hablamos de un montón de cosas, nos van a quedar un montón más, creo como una introducción bastante completa, ¿no? Como para empezar a rascar, como decir, bueno, planteemos el tema. Yo no sé si la palabra sería completa, pero sí que la disfruté mucho. Interesante. Sí, interesante. Siempre es más divertido, a mí me pasa con los podcasts, que las conversaciones para mí siempre son mucho más plenas que escuchar a un flaco hablando solo. Yo sé que vos hablas solo un montón para vivir, a hablas no y te ser que me escuches escuchan a a mí, vos, obvio. pero en las conversaciones hay algo muy copado. Sí. Preparamos para el final porque siempre tratamos de meter algo de Chesterton, que es nuestro MVP del podcast. Y Tommy acá trajo una cita espectacular de Chesterton hablando sobre el valor de la filosofía en la vida de las personas. Es espectacular. Métele. No, si a alguien le interesa, está en El hombre común y otros ensayos sobre la modernidad, editorial Lumen, que creo que es la única que está en castellano, páginas 145-150. Dice así: la mejor razón para un resurgimiento de la filosofía es que a menos que el hombre tenga una filosofía le ocurrirán cosas horribles. Será práctico, progresista, cultivará la eficiencia, confiará en la evolución, realizará el trabajo que tenga más a mano, se dedicará a los hechos, no a las palabras. Los hombres siempre tienen una de estas dos cosas: una filosofía completa y consciente
o la aceptación inconsciente de pedacitos rotos de alguna filosofía incompleta, destrozada y a menudo desacreditada. Lo que le ocurre al hombre moderno es que no conoce ni siquiera su propia filosofía, sino solo su propia fraseología. Es mortal. Es mortal. Estaba A mí me gusta porque, a ver, Chesterton no es de ahora. En la época de Chesterton no había Facebook, no había Instagram. Y este final le conoce su propia fraseología, porque no son solo las frases que nosotros hoy tenemos, sino que son esas frases que acumulan cientos de miles de likes que nosotros vemos y que buscamos en Facebook, aparecen Sí. y como que te dan un cierto sentido, ¿viste? Como que te nutren. Pero son frases. Son frases. Son frases. Yo pienso... Tocan sí, la realidad, pero son frases. creo que me encanta esto, es tal cual con lo que yo arranqué. La gente tiene una filosofía, un para qué, por qué, qué sé yo. O sea, y Chesterton dice, o sabés, o actuás de acuerdo a algo que ni siquiera sos consciente, como a algo prestado. Y además de a pedacitos De a rotos. pedacitos, ya Y desacreditados. fuiste tomando cosas como máximas, si querés, máximas de la sociedad, del lugar o con la gente con la que te juntás, y forman parte de una filosofía no articulada, y sos como un esclavo, porque ni siquiera podés articularlo, ni siquiera sabés que vos operás bajo esas máximas. Me causa gracia que hable de sí. No, sos esclavo y estás como dividido interiormente, Claro. ¿no? Entre estas ideas, porque también una de las cosas que hablábamos con la ideología al principio es, de repente vos tenés ideas que además no coinciden con tu vida. Claro. Entonces estás compartimentado. A mí hay algo de un filósofo también, más o menos de la misma época, siglo XX, Bernard, que dice que el hombre no puede vivir mucho tiempo disasociado interiormente, entre lo que piensa y lo que vive. Y si no terminamos, que esta es una frase ya un dicho popular, si no terminamos viviendo como pensamos, o sea, viviendo de acuerdo a nuestra filosofía, terminamos pensando como vivimos, o sea, pensando adecuado al estilo de vida que tengo, justificando todo. Claro. Y de ahí nace una filosofía que por ahí no lleva a ningún lado. Claro. Son muy pocas las personas para mí que vienen ya como muy bien chipeadas, ¿viste? Gente íntegra por naturaleza. Claro. El resto somos un mequetrefe, una cosa media herida, lastimada por la vida, por lo que sea, que necesitamos seguir pensando Y es muy en interesante profundidad para vivir mejor. meterlo con esto que hablamos hace un ratito, el tema de las esencias. A lo que alude Chesterton es no solo el conocer qué filosofía te rige, sino que en definitiva lo que va a apuntar Chesterton, por cómo escribe él y a los temas a los que él apunta, es que en definitiva esto de que la sociedad moderna, aunque fuera hace 100 años, es una sociedad disociada, no solo disociada de que no sabe lo que piensa, sino que no sabe, los hombres no saben quiénes son, no saben su esencia ni su valor, y tienen filosofías prestadas encima que lo tiran para todos lados. Es mortal. Sí, yo creo que si realmente es como lo estamos planteando, que yo lo creo así, esto depende de ustedes, digamos, de los que estén escuchando, si realmente la filosofía es tan importante y tiene este lugar, desarrollar la propia vida es desarrollar la filosofía, desarrollar la interioridad, para vivir verdaderamente y no sobrevivir en este mundo. Claro. Bueno, buenísimo. Tommy, que se repita. Un placer. Próxima visita. ¿Se te fue el miedo? Sí, se me fue el miedo. ¿Viste? Estaba bueno. Sí, muy rápido. No tuve miedo desde que arrancamos a hablar. Che, bueno, hasta la próxima. Los que lo estén mirando por YouTube, denle like, suscríbanse y va a ser hasta la próxima. Un abrazo.